Estamos al aire en este momento, estamos en el aire, más que al aire, porque tenemos los pies sobre la tierra. Me quiero corregir, estoy acompañado con un ser que, junto al señor Soberbia Márquez, analiza muy bien las palabras y sus contextos, y no me gustaría estar en el aire en este momento. Sí, ser transmitido por el aire, que mis palabras tal vez lleguen por el aire, algunas, otras llegarán por el éter, no sabemos muy bien todavía cuáles son sus autopistas para estas ondas electromagnéticas que emite NUR para todos, pero sí, lo que tenemos claro es que estamos muy bien acompañados, también compartiendo mate. Vamos a hacer un acto de que hacemos siempre con Soberbia, maestro, si a usted le parece. Hacemos un brindis. Sí. Mira, azul y blanco, qué lindos colores, maestro. Tac, exactamente. Azul y blanco, como el canal de NUR para todos. El otro día con un ser de Argentina me hizo una Y especie bueno, de fíjate que Dani tiene el rojo, yo siempre voy con el blanco, entonces rojo-blanco, rojo azul y azul. blanco, rojo Exactamente. y azul. Ni más ni menos, vos sabés que esta muchacha que me hizo una especie de registro acásico me dijo, mira, de todos los chakras que estoy viendo en este momento tuyo, tenés todos desalineados menos el de la garganta, que es el azul Oh, y el blanco, me dijo. el azul, El sí. azul, que es el de la comunicación. Y bueno, y me acompaña el azul, me acompaña en todo, desde los logos de mi propio estudio hasta el propio NUR para todos, y casualmente o coincidentemente hasta el mate, que es de donde es una especie de micrófono, ¿no? Por así decirlo. Eh, Prácticamente. Prácticamente. Bueno, doctor, bienvenido, maestro, bienvenido, gran ¿Cómo hermano estás, querido. Ciru? ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Y bueno, falta que suba Rafa, porque Rafa y vos iban a ser los originales acá de este directo. Yo iba a estar más que nada como primer oyente. Había anticipado, no voy a poder estar, no creo que esté todo el directo entero, estoy ocupado con un montón de cosas, pero me agarré este pedacito de tiempo y quería entrar. Le decía al doctor, digo, ¿quiere usted ir anticipándole a los seres que están aquí hoy presentes en este directo de apretar, transmitir y salir? ¿De qué se va a tratar? Me dice, no lo quiero spoilear. Así que la responsabilidad recae en quien generó, en quien es el creador de este directo, el señor Rafael Currado, maestro. Antes de pasar a compartir pantalla, si usted quiere, puede hacer una especie de introducción, porque hoy toca un sujeto de estudio nuevo, pero muy interesante. Uno de alta liga. O sea, pasamos de analizar a Dark Vader 666 que estaba jugando en Villa Fiorito a un Primera Division. Sí, no, tal cual. La verdad que esta es una charla a la que les tenemos preparadas. Es una charla que yo creo que es excelente, de punta a punta. En términos, te diría, de contenido, yo no le cambiaría casi nada. Ojalá yo tuviese la capacidad que tiene esta persona para, no solo para expresarse, sino también para explicar. Es muy didáctico. Y además los contenidos proponen cosas que ya vamos a ver que son súper interesantes. Pero sí, obviamente tenemos una diferencia muy grande. Estamos hablando de Darío Strangiver. No sé si estoy mencionando bien el apellido, pero, Mira, mira, pero es mira, una mira. cosa. Escucha, Rafa, escucha. Darío Starriver. Stargiver. Starriver. Yo traería Bueno, yo te haces el canchero, doctor Mate. Yo traería acá a Linda, que Oh, sabe no, me que es pasa el trapo. alemana, claro, que es alemana, que no, lo voy a hacer como lo voy a hacer como una especie de desafío, y que pronuncie esto, porque yo aprendí que Albert Einstein se decía Einstein, yo decía Einstein, y es Einstein, que significa piedra. Una piedra, literalmente significa una piedra. Interesante, porque la otra vez fuimos a una fábrica, perdón que haga este paréntesis, a una fábrica de piedras preciosas que está aquí en Suiza. Piedras preciosas no del estilo rubín y no de alta categoría, sino de otro tipo de piedras preciosas, pero son en definitiva piedras pulidas y demás. ¿Y sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se dice piedra preciosa en lugar de una piedra? Se dice A ver, a ver. Edelstein. Oh, oh. Sí, exactamente, como José Edelstein. O sea, el apellido de José es José una piedra preciosa y el otro es Alberto una piedra. ¿Qué cosa? ¿No? Hay algo ahí que en el éter que está No ahí es vibrando. casualidad. y sobre mi piedra construirás tu iglesia. Por ejemplo, decía Oh, San tenía que Petro. decirlo. Tal cual, y la masonería utiliza la piedra angular, ¿no? Como principio de construcción. En fin, ahí están las piedras. La, la piedra fundacional, sí. Incluso la Sí, sí, otra vez, sí. incluso, mira, déjame hacer estos desvíos. Incluso la otra vez, por ejemplo, en Globbuster, alguien decía, esta persona es un rock and roll. Son
rocas giratorias, porque así también se asemeja supuestamente a nuestro mundo, es una roca giratoria, ¿no es cierto? Y otros decían incluso, que también se dice rockstar, pero si vos tomás esa literalidad, digo, es la estrella es una roca que puede descender a la tierra, que puede caer, ¿no? Como en esa especie de profecía bíblica, cuando las estrellas caigan a la tierra, como ¿no? Como rocas. Bueno, Sí, ahí va. también se podría decir que la roca es una de las sustancias más densas, ¿no? Más materiales dentro de nuestro universo. Sería como el extremo de lo material, todo ahí bien apiñado. Ya también hay cierta sutileza ahí, pero bueno. Bueno, mirá, acá es Z, dice Darío Z. Exactamente. Podemos entonces a partir de este momento, porque lo permite el propio autor, conocido como Darío Z, vamos a decirle Darío Z, que es más fácil me parece para todos. Si querés introducirlo, Rafita, y continuar, perdón por la interrupción. No, me van a escuchar hablar mucho hoy. La verdad que estoy verborrágico. Me encanta. Anoté un montón de cosas porque es una charla muy similar. Es una charla muy similar a la que yo podría tener tranquilamente en sociología mitológica. De hecho, van a ver que hablamos casi de lo mismo. Lo charlaba con los chicos, que me llamó mucho la atención la similitud en los marcos teóricos que tenemos. Son muy, muy similares. Pero bueno, ¿no? Cada uno con su estilo, con sus palabras. Y eso es lo lindo también. Esta es una rama de la ciencia social, que es la filosofía, que nos permite también comprender esto que tienen los estilos, ¿no? Mi estilo es diferente al de Darío y todos son válidos. Eso es, por ahí, para el que no es muy del palo de la ciencia social, es algo que al principio no es tan natural y después va entendiendo que ahí está el sello también de cada uno. Eso está muy bueno. Espero que no dure 17 horas este directo, pero hay mucho para hablar al respecto. Y la introducción es esa, es una charla que él da sobre epistemología, que repito, para mí es una charla excelente, muy didáctica, que la da en el canal de Futurock. Exacto. Él es un filósofo que se empeña en tener un lenguaje llano, que yo lo celebro siempre eso. Por supuesto mediático, bueno, tiene su estilo, a mí me parece que es bueno. Y bueno, estamos acá para hablar un poco de epistemología y para dejar claro por qué nosotros no estamos de acuerdo de él. Creo yo que por falta de información. Esa es mi primer sospecha. No sé qué pensarán ustedes, muchachos. Mirá, antes de darle palabra tal vez al Doc. Dale. No, rápido para que quede al principio. Recuerden, NUR para todos, nptmedia.tv, ya está subido el directo que tuvimos ayer con Robert Martín, estuvo muy bueno, analizando un documento de la CIA, tremendo. Si ustedes no lo vieron, después véanlo, porque es un documento sobre proyecciones astrales, donde la milicia de la CIA deja en claro y dice: el entrenamiento de proyección astral para los militares es una herramienta militar estratégica que debemos abordar, pero aquellos militares que estén dispuestos a hacerlo tienen que saber que tienen que tener la fortaleza de interactuar con entidades inteligentes no físicas. Esto figura realmente en un documento desclasificado de la CIA a través del Instituto Monroe, que todavía sigue activo, que se desclasifica en el 2003. Pero lo interesante de eso es entidades inteligentes no físicas. Lo dejo ahí. Mirá vos. No, tremendo. Mirá vos. ¿Y sabés? Me hiciste acordar a una película, para no desviarnos mucho. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. No la vi. No la vi. ¿No la vieron? No la Mírenla. vi. 2009, listo. Trabaja Ewan McGregor, George Clooney. Listo. La voy a ver. ¿Sabés por qué lo traje a colación esto? Y fue lindo analizarlo con Robert. Porque nosotros en la Tierra Plana, ¿cuántas veces hemos presentado esas patentes de la CIA, de la NASA, del ejército norteamericano, haciendo alusión a cómo se fabrica un avión, un helicóptero, cómo se dispara un misil? Esto es un documento desclasificado también de la CIA propiamente, no es un libro escrito. Tienen su departamento paranormal ellos. Exactamente. Bueno, dicho esto, por un lado, segundo ítem, sociología mitológica, lo felicito por haber llegado al primer grado de la masonería, o sea, 1.33. O sea, no es qué mala leche tengo, mirá, tenés que entrar justo cuando dice 33. Sí, no es 33 puro, no es 33 puro, ¿ok? Es un 1.33. Es un tercio. Sí, es un Me grado, encanta. no llegaste, estás en el grado de aprendiz y acabas de pasar el 33%. Qué grado. Y cuadrantes, obviamente cuadrantes también, donde lo pueden encontrar al Doc, a Rafa, a Dani y a Lole, que ojalá alguno de ellos hoy se pueda sumar aquí. Entonces, hecho la promo,
ahora sí, la idea es analizar esta charla, como bien dice Rafa, en Futurock, un sitio muy conocido de la comunicación, de los medios de comunicación argentino. Me acuerdo que en Futurock tuve una de las primeras entrevistas masivas que me hizo esta feminista alcérrima, que tenía también su comedia, ¿cómo se llamaba? Sí, ya te voy a decir. Bueno, Ya te voy a decir. es esta de pelito corto que hacía también humor, Pichot. Malena Pichot. Ahí está. Malena Pichot, muy buena onda en aquel momento, me entrevistó muy bien, ya era feminista acérrima, entiéndase a lo que nos referimos con feminista acérrima, pero buena onda, y quedó terraplanista de hecho, porque después volvieron a hablar en otro, y la mina seguía sosteniendo la postura de que le parecía mucho más lógico una tierra plana que una tierra esférica. Entonces en esa misma radio aparece Darío Z para hablar de la epistemología, que siempre lo pronuncio mal, epistemología, en el capítulo 21, temporada 7 de Futurock. Vamos a hacer un análisis, pedimos permiso, hacemos un análisis de opinión y crítica totalmente dentro de nuestros cánones. Ahora sí. Y además, Ciru, también vamos a usar las categorías que dejamos en nuestra matriz. Lo que pasa es que esto, al no ser técnico, solamente va a aplicar una de las categorías. Bien. Ya lo vamos a ver al final, como hacemos nosotros, ¿no? Dale. Te diría que lo pongas en 1.5 porque se entiende igual, y es una charla de que más o menos lo potente está en la primera media hora. Si querés, yo te voy haciendo un gesto y lo vamos comentando, mismo ustedes, ¿eh? Sí, dale, vos levantás la mano, es para ponerle pausa. ¿Bien? Me gusta de todas maneras, de todas maneras, para un poquito, teniéndolo al doc, que no sabemos cuándo se tiene que retirar, me gustan 2 o 3 cosas. Voy a ponerme primero un poquito simbolístico, donde aparece acá como una pequeña crucecita de Malta, pero no la puedo definir muy bien porque es la parte de un libro. Que aparezcan 3 libros me gusta, porque hay toda una simbología ahí. La luz, que él va a hacer a un comentario también, pero también aparece, me hace acordar a los Illuminati de Baviera, que llevaban en su logo una farola de estas. Y obviamente lo que más me gusta es la curvatura de tiempo y espacio, toroide. ¿Lo habrá dibujado alguien de la producción o es un papel impreso pegado sobre una pantalla ahí de pizarrón? Empezamos analizando lo primero, la luz, ¿no? Lo que vemos a los ojos. Bien ahí. Y ahí lo primero que identificaste, acá en esta posición de izquierda a derecha, los 3 libros, la lámpara eléctrica, pero tiene los anteojos delante del micrófono. ¿Cómo es eso? ¿Qué hace? ¿Para hablar se saca los lentes del paradigma el señor Darío Z? No sé. No, ya vamos a ver que no. Bien. Bueno. Ya vamos a ver que no. Perfecto. Bueno, y después, bueno, por supuesto, no podía faltar. Si del lado de la izquierda tenemos libros con un lenguaje, también puede haber una pizarra con otro lenguaje. Filosofía y ciencia, digamos, una cosa así. Filosofía y ciencia, una cosa así. Una cosa así. Bueno, ahora sí entonces, ahí va. Vamos. El programa de hoy, y que tiene que ver con la lamparita. Pero tiene que ver, como ven acá, estas fórmulas, con la ciencia. Tiene que ver con la ciencia, pero el programa no dice ciencia, sino que el título introduce una palabra de esas comunes, prototípicas de la filosofía, que casi siempre uno la lanza. Vieron que hay 2 o 3 palabras que siempre tiramos ahí como para cancherearla. Una es ontológico. Vamos a dedicarle, Mariana, ¿no? Un programa a la ontología. No, nos merecemos. Ya hablamos del ser, la nada, que son como los temas ontológicos fundamentales, pero bueno. Otro de los conceptos que casi siempre tenemos a mano es epistemológico, ¿no? Uno dice, ¿de qué mierda va? ¿Qué significa? ¿Por qué el uso del término? Estas son cuestiones epistemológicas. Bueno, nada, es importante, como en un programa de filosofía, dejar en claro a qué refieren estos conceptos. Hoy el programa está dedicado a la epistemología. ¿Y qué tendrá que ver la lamparita? Ya lo veremos. Pero sí tiene que ver la ciencia con la epistemología. Vamos a hacer lo que casi nunca hacemos. Recuerdo el programa del lunes pasado sobre el perdón y su desorden conceptual, pero bueno, son maneras de abordar los temas. Acá vamos a hacer todo lo contrario, vamos a ser muy ordenados, como lo exige el método, ya que la epistemología sobre todo discute cuestiones de método. Desde el punto de vista bien de la clasificación de los temas filosóficos, la filosofía
se puede subdividir en ramas que lo que hacen es circunscribir su objeto de estudio. Si hacer filosofía es preguntarse por las condiciones de legitimidad de ciertos saberes, de ciertos fenómenos, por las condiciones de posibilidad de lo real, o sea, si la filosofía lo que busca es preguntarse sobre todo para fundamentar el conocimiento que sea, ¿sí? En la medida en que la filosofía se pregunta por el saber en sí mismo, podemos decir que está haciendo epistemología. O sea, cuando la filosofía... Adelante, Rafa. Bueno, esto es muy importante. Recuerdo, Doc, que lo charlamos en el encuentro de Río Cuarto. Sí. Esta idea de la filosofía como la madre de las disciplinas, ¿sí? La filosofía es todo, ¿no? Literalmente podríamos hablar, etimológicamente mejor dicho, que es el amor por el conocimiento. Ahora bien, cuando empiezan a desarrollarse las disciplinas mucho antes de que aparezca la ciencia como método, cada hijo de la filosofía empezó a demarcar un territorio, muchas veces desde la batalla cultural, y empezó a exigir que se lo contemple diferente a su hermano, ¿sí? Entonces, vemos que el surgimiento de las disciplinas van teniendo nombres y algunos muy parecidos, ¿no? Alguien podría decir, bueno, la diferencia entre la sociología y la antropología es muy finita, entre qué sé yo, hay algunas que son más evidentes, uno puede hablar de biología, pero también incluye a la química, es decir, es muy importante este mito originario, ¿sí? Sería como la cosmogonía de la ciencia y de las disciplinas, que la filosofía, si bien se mantiene el día de hoy, es la madre de todos los conocimientos. Él lo va a explicar muy bien. Y es importante saberlo porque cuando hagamos una tajada, nunca tenemos que perder de vista que tiene sus fundamentos filosóficos. Y si nosotros sabemos eso, podemos ir a la raíz o a los cimientos de todo el cuerpo de la disciplina. Así que quería hacer ese parate para resaltar bien esta parte. Si alguien quiere agregar algo de eso. Yo estoy bien, maestro, me parece que... Está perfecto. Por mí seguí. Totalmente. Porque quiero ver a dónde llega con esta introducción. Ahí vamos. Sofía se pregunta por lo bello, está haciendo estética. Así se le dice, más allá del uso que tenga el término estética, a la disciplina al interior del corpus filosófico que estudia o analiza la cuestión de la belleza y todas sus derivaciones. Sobre todo... Perdón, acá voy a hacer un pequeño aclaratorio. Digo, recuerdo aquella charla que Está muteado, maestro. No, para el aire no estoy muteado, tranquilo. Estás porque... muteado, Iru. Perdón, estoy muteado para ustedes, pero no estaba muteado para el aire. Decía que esto me hacía acordar aquella charla, aquel análisis que habíamos tenido con el análisis que habíamos hecho con Dani Márquez del programa de radio donde estaba José Elstein y Andrés Gomberov, y decían, ellos hablaban de la estética del experimento, de la estética de la ecuación, de ahí sale lo de Paul Dirac, y después el experimento era algo FOMO. Me hizo acordar simplemente, ¿no? También que no solamente la estética se puede encontrar de alguna manera en las ciencias blandas o en la literatura o en la filosofía, sociología, etcétera, etcétera, sino que también está esta cuestión que hoy en día pareciera ser que la ecuación también tiene que ser bella. Y volvemos a lo pitagórico, ¿no? También un poquito. Igualmente, Iru, fíjate que si vos vas a la categoría más originaria de estética, en realidad la presenta Aristóteles cuando habla de la diferencia del mundo de las ideas, que sería la ética, y el mundo el mundo sensible, que sería la estética. Después nosotros le damos a eso una connotación de belleza, y es cierto que después la filosofía o la estética ha ido en esa vía, pero en realidad también la primera diferenciación de estética y ética era el mundo de las ideas y el mundo fenomenológico, el mundo, mejor dicho, de las cosas, por decirlo de una forma simple, ¿no? Eso también es un dato. Dale, ahí va. Todo en el arte. Pero el que hace estética no es que está pintando un cuadro. Se está preguntando, por ejemplo, si el cuadro imita o no la realidad, ¿sí? O sea, son las preguntas filosóficas, pero que tienen como objeto de su interrogación la cuestión de la belleza y sus derivados. Con la epistemología, ¿sí? Sucede lo mismo, pero ligado a la cuestión del saber. Y acá viene un tema porque la epistemología tiene como una especie de primo hermano,
con el que a veces se confunde, de hermano sería más, bueno, no importa, con el que a veces se confunde y hay que como trabajar, si nos interesa, en delimitar los campos de trabajo de cada, digamos, rama de la filosofía, que es la gnosiología. Autoaplauso porque es de las palabras menos usadas por todo lo que implica fonéticamente, porque se escribe con GN, gnosiología. Yo a veces me da tanta paja decir el término gnosiológico que digo epistemológico, sabiendo que no es lo mismo, pero que sí. O sea, como que no es lo mismo, pero está... Adelante, maestro. Cortito, y el doc se muere. Cortito. Esto, mi diferencia con Darío. No creo que la gnosis no sea nombrada porque es difícil de llamarla. ¿Sí? Vamos a ponernos un poquito... Porque nadie dice Rafa. psicología. No Decís psicología, nadie tiene que decir gnosis. Decís gnosis y listo. No Nociológico dijo y listo. gnosis. No dijo gnosis. Y no dijo gnosis. Gnosiología. Es cierto. O sea, y además, o sea, si él acaba de hablar recién de la estética, ¿sí? Como bien lo definió Rafa, o vos, Iru, mencionaste lo del tema de Gomberov, hablando del tema de que tiene que ser bello y esto que lo otro. ¿Cómo puede ser que él termine de hablar eso y después mencione que le da paja decir nociología, entonces dice epistemología, pero sabe que no es lo mismo? Entonces estás haciendo un embarre tremendo. O sea... Es que no es lo mismo, y él sabe que no es lo mismo. Sí, y por eso digo mismo, que no es... Está diciendo que no es lo mismo, pero lo dice luego de un minuto antes hablar de la belleza de las cosas. Yo creo que tiene si que ver nos más ponemos con una... más profundo, podemos llegar a afirmar que la estética de algo, o sea, habla de la ética de las formas. De ahí, como mencionaste lo de Aristóteles, ¿no? La ética con respecto al mundo de las ideas, pero llevado al plano real y tangible, hablas de las formas creadas. Por eso que un físico te habla de la belleza de una fórmula, porque está tratando de que eso sea bello, o sea, que tenga una conducta ética para que se pueda plasmar en la realidad. Cosa que desde el movimiento Tierra Plana decimos, está todo muy lindo, loco, lo del pizarrón, es muy hermoso, pero no lo lográs plasmar. A menos que hagas todo un artilugio mágico para que sea real en la psique humana. ¿Y cómo llega a la psique humana? A través de un lenguaje. Y precisamente este formuleo es un lenguaje, y lo tiene ahí puesto en ese bello pizarrón, ético pizarrón, a su izquierda, con un lenguaje matemático. Me generaste dos disparadores breves. El primero es como que nosotros digamos, mira, yo sé que no es redonda, es esférica, pero la verdad que me da una paja decir esférica porque tiene un montón de eses, ¿viste? Pero no importa. Entonces voy a decir redonda. Me hizo acordar a eso, esta cuestión de las dos palabras, ¿no? Una cosa así. No es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno. Tal vez él esté hablando y se quiera dirigir, como él es una especie de divulgador de la filosofía, más allá de ser filósofo, tal vez está obrando en el bien del vulgo, de lo vulgar, ¿no? Entonces tal vez no se quiere meter en palabras que la gente no termine de comprender en gran escala. Lo otro que me hiciste acordar era, yo tengo un video grabado en una universidad norteamericana de Richard Feynman, que justamente él está en un pizarrón, y fíjate cómo para mí es todo lo contrario. Esta idea del método científico que él menciona en cuanto a la presentación previa, a la predicción, a desarrollar la ecuación y que sea bella y estética, cuando lo pones en la balanza del experimento. ¿Por qué? Porque Richard Feynman justamente en esa charla dice, no importa qué tan conocido sea el científico, no importa qué tan bella sea la ecuación, si no está en concordancia con la naturaleza, está mal, ¿no? Como diciendo, no importa la belleza, lo que importa es el resultado en este caso, cuando estamos hablando de un método científico con la experimentación, ¿no? Y la observación. Me hizo acordar a eso. Cortito, para seguir. Va a quedar más claro. No es, para mí es lo más importante de la charla esto, ¿eh? No es un detalle y no es por una cuestión de lenguaje. Es porque Darío le está hablando a un sujeto cultural que está inmerso en una cosmovisión heliocéntrica, que no comprende lo que es la nociología, porque no la contempla como una categoría posible en su cosmovisión.
Es mucho más complejo que no usar una palabra o usarla. Todo el mundo sabe o puede entender lo que es lo que es la epistemología, pero la nociología es una palabra que ni siquiera forma parte de nuestro registro, del registro cultural general. No hablo de lo particular, ¿sí? Spoileo un poquito, pero yo creo que va mucho más por ahí. Perfecto, le doy play. Eso era algo que había que destacarlo, es cierto. Él le está hablando a un grupo general de, vamos a decir, gente atravesada por el heliocentrismo. Eso es importante. Había Bien. que destacarlo muy bien, Rafael. Bien ahí, vamos. Casi. Entonces la reemplazo. Gnosiología, gnosis, conocimiento. Epistemología, episteme, también conocimiento. Son formas de hablar del conocimiento distintas en griego, pero que con el transcurso del tiempo y de la institucionalización filosófica, la gnosiología quedó como más bien preocupada por cuestiones del conocimiento más fenomenológicas. O sea, cuando uno se pregunta en relación al saber, cuestiones si quieren más grandilocuentes. ¿Puede el ser humano conocer la realidad? ¿Con qué aspecto conocemos la realidad? ¿Qué es un sujeto y un objeto en términos de confrontación a la hora de construir un saber? No está preocupada por el saber institucionalizado, la gnosiología, sino que está más bien preocupada por el modo en que cada ser humano conoce. Fenomenológica porque está directamente ligada al fenómeno en carne y hueso, digamos. Yo estoy ahora mirándolos a ustedes, pero los estoy mirando porque realmente estoy viendo una cámara. Entonces, digamos, esa mirada, ¿alcanza el objeto, no alcanza el objeto? Cuestiones gnosiológicas, ¿no? Cuando pienso, Maestro, cómo pienso. ¿podés poner una de las placas que te mandé? ¿Una de las fotos que te mandé? ¿Al WhatsApp? Sí. Dale. Ahora te digo cuál, para graficar bien este punto que es fundamental. No tengo ninguna al WhatsApp, no tengo ninguna. No sé si me la habrás mandado al StreamYard, pero en el WhatsApp lo único que tengo es un audio de 35 segundos que aún no he escuchado y pido disculpas. Bueno, ya te la paso. Dale, y ahí después Porque de es importante. bueno, después que me pases la foto, reiniciate porque justamente se te empezó a robotizar un poquito la voz. Lo hizo rápido. Está rápido hoy, Rafa. Está rápido, está Rafa. verborrágico, está rápido. Por eso te dije, aprovechalo porque cuando esté así, te tira una atrás de la otra. Sí, no, y aparte para que él pida directo, evidentemente necesitaba comunicar, ¿no? Tenía azul la garganta, básicamente. Azul, que se le estaba poniendo morado, había que tiene que destapar ese chakra. Exactamente, mejor que resuelva. Ahí está el señor Rafita. ¿Y me mandaste eso entonces? Sí, te lo mandé. Ah, acá estamos. ¿La primera me dijiste? No, la de Teseo en el laberinto, la que Ok. usamos el 25. Sí, acá la tenemos. Si podés reproducir un segundo cuando él habla del individuo y Sí. lo general, ¿sí? Estaba anterior a esto. Un poquito, deben ser 20 segundos antes. Pero los estoy Más o menos, mirando no llega al un minuto. fenómeno en carne y hueso, digamos. Yo estoy ¿Desde aquí está bien? Un poquito antes, me parece. Ahí. preocupada por el modo en que cada ser humano conoce. Fenomenológica porque está directamente ligada al fenómeno en carne y hueso, digamos. Yo estoy Ahí ahora está. mirándolos a ustedes, pero los estoy... Bien. Esto es una forma gráfica, es lo que me gusta hacer en sociología mitológica, para los que me conocen. Esto es una forma gráfica de comprender a través de la mitología esta verdad que Darío está diciendo que es muy real y yo coincido con él. Teseo es el individuo y el Minotauro es lo colectivo. Es decir, la nociología sería la forma en la cual Teseo, por su voluntad de individuo y por querer liberarse, debe conocer ¿a quién? A sí mismo. Y el Minotauro es el reflejo de lo colectivo. Y yo acá quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando yo hablo de un sujeto cultural, ¿estoy haciendo una generalización? Sí. ¿Pero por qué estoy haciendo una generalización? Porque el sujeto cultural que no emprende el camino del héroe, como está haciendo Teseo, por default va a tener la cosmovisión de lo general. ¿Me explico? Sí, por default porque es en el contexto, tiempo y espacio que toca encarnar hoy en día.
¿Y ustedes con Teseo ven a muchos junto con él o está solo? No, aquí en la imagen está solo. Bien, porque la nociología representa el camino de la individuación, representa cómo cada uno conoce antes de enfrentarse con lo cultural, representa cuestiones que tienen que ver con la ética, representan cuestiones que tienen que ver con lo eterno. Y luego ese individuo es el que choca y se enfrenta a lo general. Pero no es un detalle, no es porque es difícil la palabra no hablar de nociología, es porque refiere indefectiblemente al camino angosto y nos aleja de lo general. Perfecto. Y no está institucionalizado, como lo acaba de decir. O sea, si te metes en eso, estás solo. Estás solo. Más vale que Estás tengas solo. un buen hilo dorado, porque si no... Exactamente, exactamente. Es un buen análisis, coincido, bueno, en todo lo que vienen diciendo, y justamente eso, ¿no? Realmente hoy en día ese laberinto está bastante amplio. Lo que más me gusta de la imagen, inclusive, es simplemente, no sé si Rafa tiene algún dato extra, lo que está en el piso me llama mucho la atención, porque por momentos parecen, obviamente... Son los huesos. Son los huesos. Hay florcitas... El sacrificio. Pero está ahí, exacto. Está ahí también esa muerte simbólica, o esos que han muerto tratando de derrotar al Minotauro, ¿no es cierto? Por así Yo no cuento el mito completo, está en mi canal si lo quieren ver. El análisis que hicimos el 25 y el 26 básicamente es que el Minotauro pide un sacrificio del pueblo, de lo general, y el pueblo, como no contempla la nociología, no puede pensar por sí mismo, es cobarde, acepta dar sacrificios al Minotauro hasta que un héroe dice: no, mi ética se contrapone, choca con la moral colectiva y va a derrotar al colectivo para evitar sacrificios. Por eso es un héroe. Digamos, no lo cuento porque ya casi que es un clásico nuestro, para el nicho muy cercano, pero es cierto que si alguien está viendo por primera vez este directo, es importante hacer mínimamente un contexto de a qué refiere el mito de Teseo del Minotauro. Exactamente. Ahí vamos, seguimos entonces. Estoy mirando porque realmente estoy viendo una cámara, entonces, digamos, esa mirada, ¿alcanza el objeto, no alcanza el objeto? Cuestiones gnosiológicas, ¿no? Cuando pienso, cómo pienso, si mi pensamiento accede a la realidad o, digamos, proyecta en la realidad estructuras previas que anidan en mi mente, si hay conocimiento innato o todo conocimiento es empírico, esas son cuestiones gnosiológicas. Muy interesante, Bueno, porque todo encaja, ¿no? Ahí acaba de decir algo importante. Es mi pensamiento llega a la realidad o mi pensamiento proyecta. Ahí cambia. O sea, acá el doctor Mate en el 25 y 26, en esos 15 minutos, 17 minutos que me llevó a hablar del movimiento nociológico y axiológico para movilizar nuestros principios dentro de nuestra estructura cultural interna y ver cómo se proyectan en el exterior y pasan de ser entes a objetos culturales, él acaba acá de mencionarlo y hace una rectificación. Bueno, eso es una cuestión nociológica, ¿sí? Donde precisamente ahí yo me percato de que le estoy hablando a una cámara, pero proyecto, que le estoy hablando a mucha gente, quizás no hay nadie escuchándolo, quizás nosotros tres somos los únicos que lo estamos escuchando por primera vez. Mirá. Pero él ahí acaba de decir eso y es clave porque él mismo está haciendo, en esa pequeña frase, está haciendo este movimiento que expliqué, que ahí lo estás poniendo, Iru, rápidamente, ¿sí? O sea, está viendo la cámara, sabe cuáles son los designios de la cámara, lo interioriza y cuando lo va a expresar se rectifica porque dice, claro, yo no le estoy hablando a la gente, yo le estoy hablando realmente a una cámara, ¿sí? Que asumo que va a llegar al Minotauro, vamos a decirlo así. Podría decirse, ahí vamos. Gracias a Villanti 2020 Yoga y Meditación, dice, este es mi canal favorito. Si este es tu canal favorito,
espero que te canalicemos bien ante todo, pero también podés seguir entonces a cuadrantes y a mitología sociológica o sociología mitológica. Sociología mitológica. Socio- O no, mitología no. sociológica, No, por- lo estás cambiando, La Sociología ética, la ética. mitológica, perdón, es lo mismo, gnosis, epistemología, es lo mismo. Ahí Es va, lo mismo, ahí va, ahí va. ¿Qué sucede? Que en el mundo del conocimiento está la filosofía, está la religión. Que no es que está la mitología. No es que la religión y la mitología nacieron, digamos, junto con la filosofía, digo, en esos primeros tiempos, donde en todo caso una primera distinción fue muy fuertemente la distinción entre filosofía y mitología. El nacimiento de la religión, sobre todo la religión cristiana, que pone en crisis ambos modelos. Pero en paralelo a todo este tipo de, vamos a usar este término, de indagatoria metafísica sobre las cosas, nace la ciencia. Y la ciencia monopoliza. Maestro. Perdón, tengo que. No te vi, Rafa, porque también estoy atendiendo al chat, discúlpame, ¿no? Eric, Bien, Samuel bien. también. Me gusta esta palabra, digo, yo sé que tal vez en términos estéticos, según su propia medicina, en el buen sentido, lo digo Darío Z, querido, si estás viéndonos. Yo sé que en términos estéticos usa la palabra nacer, pero no nació, la ciencia se creó. Y la crea una institución que a la fecha de hoy es esa misma institución religiosa que él denomina cristiana. Acá no vamos los bifes, Acá no vamos los bifes. Pero acá si no vos me vamos- decís que la ciencia se inventó, nos vamos los bifes. Si vos me querés decir que la institucionalización de la ciencia, ahí vamos a estar más de acuerdo. La ciencia es un paradigma Sí. humano. No se inventó. Es como Bueno, decir ¿cómo que no? ¿Cómo no No. se inventó? No se No se descubrió. No, se inventa, Tampoco. no se descubre. Nuestro compañero Darío acaba de decir que hay cuestiones innatas. Sí. Pareciera ser que hay 4 paradigmas. Y mira, poné la placa porque justo iba a hablar de eso si podés. La que están los cuatro paradigmas. Y Darío, los dos... te dejamos un segundito. Ya te atendemos de Ya vuelta. estamos. Ya estamos con vos de vuelta. Tuvimos acá un pequeño percance interno. Voy a abrir Sí. entonces. El que está Pandora de los dos lados y en el medio unas flechas que Sí, son los 4 sí, paradigmas. Sí, claro. Acá está. Recién él explicaba que había un conocimiento. Y dice, antes se consideraba que el conocimiento era total. Y llegó un momento en el que la ciencia lo monopolizó. Vamos a analizarlo, este es mi marco teórico, ¿no? Vamos a analizarlo desde el punto de vista de los paradigmas. ¿Cómo se compone el conocimiento? El conocimiento se compone, por un lado, de lo empírico, que es la ciencia, ¿sí? Que es el saber, el sabor, la experimentación, ¿sí? Lo que yo puedo ir y experimentar. Pero por otro lado, se compone por otro paradigma, que es el de la religión, que ya lo resignificamos, no la religión institucionalizada, sino todo aquel conocimiento al que no se puede acceder a través de la experimentación con los sentidos. Entonces, dentro de la filosofía, dentro de la religión, dentro del paradigma de la religión, yo destaco la filosofía, la religión en sí, la mitología, el arte y la gnosis. Entonces, lo que él está explicando es que todo eso formaba parte del conocimiento. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hoy es muy difícil, porque él mismo lo dice, y por eso no quiero usar la palabra gnoseología, que la gente pueda aceptar, y me adelanto un poco porque lo va a decir, que se puede llegar al conocimiento a través del arte. Pero uno se puede conocer a sí mismo a través del arte. Pero a mí me interesa en este punto dejar en claro que el conocimiento siempre, en cualquier época y en cualquier región, se compuso por estos dos grandes paradigmas. La ciencia, que no la inventó nadie, la ciencia como paradigma, que es la búsqueda del saber, la búsqueda de la experimentación. Lo que vos, Ciro, estás haciendo referencia, y yo ahí sí coincido, es en el híbrido que sale de la mezcla de los paradigmas entre la política y la ciencia, cuando se institucionaliza y se monopoliza la interpretación de la naturaleza. Eso sí es una batalla política. ¿Sí? Por ahí es una diferencia finita, pero desde mi lugar lo quería matizar. Eso sí es una batalla política dentro de la ciencia, es una batalla económica dentro de la ciencia y es una batalla religiosa dentro de la ciencia también. Es más, dentro de cada científico que
trabaja bajo el techo de esa institución científica. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Yo calculo que sí. Vos, Iru, me parecía que te estabas refiriendo cuando hablas de inventar la ciencia. Sí, explícalo vos. Yo te digo en base a qué se me fue disparando esto. Pero primero, ¿por qué? Porque, repito, quiero decir, esta idea de que la ciencia nace. Yo, ¿a qué lo quiero llevar esto? O sea, a mí la palabra, cuando yo escucho la palabra nacer, obviamente se me viene de imagen a la cabeza de algo natural, un nacimiento, algo biológico, ¿me entendés? Algo que estaba ahí y que de golpe arranca por obra divina, como es todos los nacimientos, entre comillas, de los seres vivos. Lo que se me disparó fue cuando, aquí mismo, en esta pequeña entrevista, digo pequeña porque dura muy poco y aparte yo la tengo encima reducida, Guy Consolmagno, cuando el entrevistador le pregunta, voy a sacar el sonido, le pregunta si hay un conflicto entre la fe y la ciencia, Guy Consolmagno, ¿no?, el actual director del Observatorio Vaticano, un tipo jesuita, un tipo muy lúcido, digo lúcido incluso haciendo esa palabra hincapié, muy inteligente, con mucho conocimiento, dice, mira, yo acá tengo mi anillo del MIT, y también tengo acá el collar de padre, de cura, pero no hay ningún conflicto, porque lo que la gente tiene que recordar es, dice acá, es que la ciencia viene de la iglesia, de la Edad Media, ¿no? Fue inventada en las universidades de la Edad Media. Entonces yo lo que quería hacer hincapié es, en este contexto, que la ciencia, obviamente, si uno busca la etimología, significa conocimiento, pero yo estoy hablando de la ciencia en esta cuestión de que se inventa. Y si vamos a la palabra paradigma, que tiene que ver con un patrón, que tiene que ver justamente con un modelo, literalmente, digo que se inventa los métodos que hoy nosotros hablamos cuando hablamos de ciencia. Claro. No la observación, sí, que es parte del conocimiento, no el saborear, no el tocar, sino metodizar o metodologizar. Eso es el invento que proviene de la misma institución. Esa cuestión de, fíjate que Darío pone la iglesia y la ciencia, pero hablando en términos europeos, la iglesia y la ciencia están ahí, independientemente del conflicto que pueda venir después, donde haya disidentes dentro de esas instituciones. Quería dejar en claro, pero me parece que el punto de los tres está bueno. Es aclarar esto, Iru, de mi parte. Si volvés a la placa, es esto. Estos 4 paradigmas se podrían pensar, o yo los pienso de esta manera: cómo una sociedad sabe, o cuál es la voluntad de saber de esa sociedad, de qué manera esa sociedad refleja la voluntad de tener, de qué manera refleja la voluntad de poder y de creer. Pero esas 4 cosas no se escapan a nadie. Esas 4 cosas son comunes. Totalmente. En cualquier época y en cualquier región. Totalmente. No la cuestiono. Quiero decir, para mí los mayas o los egipcios, cuando hacían sus construcciones, no lo hacían en base a un método científico, como nosotros lo entendemos hoy en día. O tenían su propio método. Su propio método, no le añadiría la palabra científico. Tendrían su método. Está bien, no le agregues la palabra científico. Está perfecto. Acá lo que dice el tipo Guy Consolmagno, o sea, lo que está diciendo es cierto cronológicamente y partiendo desde la base de que ya la religión estaba institucionalizada bajo la iglesia. Exacto. Por lo tanto, la ciencia de la cual se desprende lo está diciendo porque está documentado históricamente así. Sí, la ciencia que hoy en día conocemos parte de la institucionalización previa de una religión. Uh-huh. ¿Y qué pasaba con los otros cristianos que no estaban bajo una institucionalización? Muchos años antes. ¿Por qué hubo tantas bulas papales? ¿Qué fueron las bulas? Que empezaron a decir, bueno, vamos a poner estas reglas, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque venían a colación de la institucionalización del poder político. Entonces, podemos hablar de esto, es un círculo de retroalimentación constante entre los 4 paradigmas. Lo que el tipo dice es cierto, y encima, perteneciente a una orden que trabaja por debajo y por encima de esos 4 paradigmas, el tipo tranquilamente podría decir ahí, y sí, viene de la iglesia, yo por eso tengo mi título científico, mi título eclesiástico, tengo acciones en tal y cual empresa, y faltaría que diga, y me voy a poner de candidato para un puesto político. Ya está, ocupo los 4
los 4 cuadrantes del macrocosmos que rigen al ser humano. Tal cual, pero no lo hace él, pero sí lo hacen sus compañeros, porque si hay algo que el Vaticano tiene por excelencia son los cardenales, que se visten de rojo porque están dispuestos hasta el derramamiento de sangre por llevar a cabo su misión, ¿no? Así que el cardenal justamente es el que bendice a los políticos en la actualidad. Bueno, si quieren seguimos, pero si tienen que liquidar un papa también, ojo. están dispuestos al derramamiento de sangre, por eso usan ese color y eso es el significado de ese color en el caso de los cardenales. Ahí va. Una forma de conocer. Usar este término de indagatoria metafísica sobre las cosas, nace la ciencia. Y la ciencia monopoliza una forma de conocer. O sea, la ciencia se atribuye la representación de un determinado tipo de conocimiento. Cuando digo se atribuye, no digo que no lo tenga, o que no sea legítimo. Digo que aparece un conocimiento, que es el científico, con todos los cambios históricos que han habido en la ciencia. Digo, ¿por qué? No es que la ciencia tiene garantizada de por sí la legitimidad porque sus afirmaciones son ciertas. No hay, digamos, no hay institución en la que más se hayan refutado hipótesis, descartado ideas que en la ciencia. La legitimidad de la ciencia no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con el método. Porque después, a lo largo del tiempo, las, comillas, verdades científicas mutan. Uno podría preguntarse filosóficamente si una verdad que muta es una verdad. Yo también puse pausa, maestro. Yo levanté la mano también, pero claramente, esto me hace acordar, porque acá lo lindo de que estamos nosotros tres, y por eso estos son esta clase de directos, que a mí me gustaría que haya más compañeros, porque cada uno va a tener esos lentes que están ahí, que todavía no se los puso, sería lo que aportaríamos cada uno de los que va opinando. Pero digo, esto me hace acordar a cuando DeGrasse Tyson, muchas veces, incluso para contradecir a los terraplanistas, por así llamarlos, él dice, el universo no está obligado a que tenga sentido para vos si no lo entendés. Es una verdad absoluta y punto. Y digo, es esta cuestión de que si eso fuese así, no dice universo porque, perdón, voy a tratar de corregirme para que quede más claro, pero DeGrasse Tyson dice algo así como que la ciencia en general y el universo y el cosmos no tienen la obligación de darte explicaciones a vos y son verdades absolutas y siempre se ha mantenido como una verdad absoluta. O sea, que vos no entiendas un agujero negro no significa que eso no sea verdad, ¿no es cierto? Lo estoy diciendo, tal vez estoy un poco errado en la palabra exacta de Grace Tyson, pero él lo dice como algo fijo, algo que la ciencia dice esto es verdad y entonces es una verdad inmutable y no importa si vos la entendés o no la entendés, no importa si te hace sentido a vos o no te hace sentido a vos cómo funciona la gravedad, por decirlo, ¿no? Dentro de los métodos newtonianos, etc. Y esto justamente lo que dice Darío es esa cuestión de, mirá flaco, todo bien con lo que vos decís, yo no sé si el universo tiene que hacerme sentido a mí o no, pero la ciencia, en esa cuestión de que vos la querés dejar ahí firme, te estás contradiciendo a vos mismo, porque justamente hace 300 años atrás se tenían unas hipótesis o unas teorías acerca de tal o cual cosa que fue mutando, fue refutándose. Entonces en aquel momento era algo válido, después se refutó. Entonces, por lo tanto, me parece interesante lo que él dice. No hay una institución que se haya refutado a sí misma tantas veces como para seguir creciendo, ¿no? Lo digo ahí, capaz que se entendió un poquito para el traste, pero acá bueno. Tengo la frase, ya la busqué y la encontré. Gracias, genio. Él dice, la característica extraordinaria de las leyes de la física es que se aplican en todos lados, sea que tú elijas o no creer en ahí ellas. Está. Gracias. Lo bueno de las ciencias es que siempre tienen la verdad, quieras creerla o no. Gracias, maestro. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, si acá Darío Starkriver, Z, Y, X, lo que sea, está diciendo que la legitimidad de la ciencia está basada en la metodología, el terraplanista agarró tu propia metodología institucionalizada desde su raíz bajo el método científico, la vuelve a reaplicar sobre el mismo fenómeno observado y se da cuenta que algo no encaja. Entonces va con tu propia legitimidad y te dice, maestro, ¿qué hacemos con esto?
Y ahí viene el principio de la falacia de autoridad y todo lo que hablamos, bla, 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 bla. Vienen y claro, te bajan el martillo porque ahí aparecen los otros tres paradigmas, ¿no? Que están dentro de la misma ciencia. Exactamente. Yo pregunto, volví un cachito a la placa de los paradigmas. Pregunto esto, si la ciencia tiene verdades que han ido mutando, nunca fueron verdades, arranquemos por ahí. Entonces, la humanidad siempre comprendió que había una porción del conocimiento que se ubicaba en un cuadrante diferente del de la ciencia, al que no se podía acceder desde el método científico. La humanidad siempre supo que la verdad, con mayúscula, debía buscarse en la mitología, en el arte, en la religión y en la filosofía. Esto se supo siempre. La ciencia está condenada desde el minuto cero en cualquier sociedad a no buscar la verdad. Lo único que hace la ciencia es intentar comprender y experimentar el mundo físico. Esa es la cosmología, pero nosotros vivimos en una cosmovisión y nuestro universo es mucho más que el piso que pisamos. Entonces, desde su inicio, la ciencia está condenada a fracasar si quiere buscar la verdad. Lo que sucede es que en una cosmovisión en la cual materializaron los cielos, ya no existen lugares sutiles para buscar. Y todo es posible buscarlo y conocerlo a través de la ciencia. Y eso es lo que Darío no comprende. Lo que Darío no comprende es que él cree que Júpiter es un lugar para ir a visitar con mi abuela dentro de unos años. Lo que Darío no comprende es que lo que hicieron fue profanar el reino de los cielos. Y cuando hablo del reino de los cielos, no estoy hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solamente. Lo que estoy hablando es de lo que tenemos arriba, que los muchachos creen que es que vamos y nos sentamos en la luna a tomar un mate. Entonces, Darío, acá el problema enorme que vos no estás viendo, es tu sesgo, que estoy convencido que es por falta de información simplemente, es que, como vos bien decís, la ciencia nunca buscó la verdad. Pero cuidado, el ser humano siempre ha sido un buscador de la verdad, salvo el sujeto cultural de la cosmovisión con la que tenemos que compartir mundo hoy por hoy, que es un sujeto estúpido, frío, vacío, llano, infeliz, no sabe, vive con miedo a morir y muere con miedo a vivir, no sabe por qué hace, a dónde va, de dónde es, pero él, que es un filósofo, debería comprender estas cuestiones de que la ciencia siempre se reservó el primo tarado del conocimiento. La ciencia es el primo tosco del conocimiento, es el primo ingeniero, no porque los ingenieros sean duro, estructurado, pero hubo otra rama enorme de disciplinas que nos están esperando, y todo esto fue una invitación a sociología mitológica, a que los recuperemos y nos demos cuenta que esas son herramientas para realmente llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La nuestra. La que cada uno sea. Esa es la verdad. Buen análisis, es maestro. Como, adelante, doctor. Es como lo que dice Dani siempre, que lo repite, ¿no? Por lo menos intentar ser verdadero. Y de ahí te van a dar, vas a poder acceder a la verdad. Porque si te engañas vos mismo, acá, como dijo Rafa, si agarramos todo, o sea, viste que lo dijiste al principio, quizás a este tipo tiene un sesgo de información. Si agarrás a todo lo que él está hablando y comentando, y la legitimidad de la ciencia a través del método y todo, que es lo que acabo de explicar, le volcás toda esta información, destilada a partir de la misma metodología, incluso, ¿qué le pasará en su cabeza? Porque después está en un video hablando con el periodista que le dice que lo de la Tierra rotando alrededor del Sol y le dice, eso no es una verdad absoluta. No sé si se acuerdan. Sí, no me acuerdo con qué periodista estaba hablando. Lo estoy buscando. Y el periodista, claro, se queda así como diciendo, no me podés decir que la Tierra, que no es una verdad absoluta que la Tierra gira alrededor del Sol. Y el tipo se está diciendo, y te repite de que si alguien lo está volviendo a repetir, levantale, sacale el guardapolvo porque tiene una sotana abajo. Exacto. Y pará, te hago un paréntesis. Cuando yo digo que desde el paradigma del creer, de la religión, se pueden llegar a verdades, y no desde el paradigma de la ciencia,
Fíjense, cuando Cerati dice la poesía es la única verdad, Ujú. él desde el arte nos está dando así de comer y nos está diciendo, ¿se dan cuenta? Que no todo se conoce con las manos, que no tenés que ir a la luna, maestro, ir a sentarte a la luna, sino comprenderla desde otro lugar. Bueno, de hecho, ¿sabes? Entonces es resignificarlo. Esa es una frase también que utiliza Guy Consolmagno. Justamente la de la poesía es la única verdad. Mirá, déjame también un comentario. Pero ¿por qué lo dice Iru? Porque esta gente conoce precisamente y cognoce sobre nociología y axiología y epistemología. Entonces tienen sus herramientas esotéricas como Obvio. para poder... Entonces, si lo dice Consolmagno, no lo está diciendo porque es un satanista luciférico, no, lo está diciendo porque está mencionando verdades que dentro de la institución de la ciencia no las van a tener en cuenta, pero ellos sí lo manejan. Pero eso no quiere decir que sea malo, no, malo es que vos lo desconozcas y que lo satanices al tipo y que cada vez que lo diga vos te alejes de eso cuando tenés una clave ahí. Totalmente, pero ojo, yo eso es importante, hay que saberlos escuchar. Claramente. O sea, si ellos... Si el discurso de ellos, si vos quitas todas esas partes que ellos mencionan sobre esoterismo y esas cosas, todo su discurso expuesto al público tendría muchas fracturas, se caería. Pero se sostiene en parte de eso. Y es más, de hecho, que un cura mencione eso al sujeto cultural general, o sea, al Minotauro, va a decir, ah, sí, bueno, es porque es cura y que bla, 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 pero también es un científico. Y queda ahí. Pero escucha a un cura científico mencionar sobre nociología, algo de esoterismo, lo que sea, y van a decir, ah, sí, bueno, lo sabe porque es cura, ya está. No, lo sabe y de hecho es la fuerza que tiene para poder sostener todo su discurso y ver cómo ese discurso articula y aplica sobre una sociedad. Eso es importante ir conociendo. Pero claro, uno lo va a empezar a ver eso cuando se empiece a meter en esos temas, que, repito, no es fácil, y cuando vos te metés, lo único que tenés es el hilo de Ariadna para poder volver a salir y no perderte. ¿Sí? Totalmente. Si no, la otra forma es como estas mismas personas hicieron. Metete en una orden, metete... Que yo te pero presto un hilo. hay que ver exactamente, y ese hilo va a venir con condiciones. Y hay que ver si después podés salir. Mira, coincido y justamente lo que yo iba es, cuando hablaba lo de Guy Consolmagno, obviamente no lo decía ni siquiera satanizándolo, quiero decir, lo decía y punto, y acá tengo el video, y lo dice bien sofista en términos de cómo salgo de esta pregunta que me hacen. Esto dura nada más que 51 segundos, creo que viene al caso, no está subtitulado, pero lo vamos a decir nosotros arriba. Hay un periodista que le hace esta pregunta. Why didn't God, when he inspired Esto es interesante. ¿Por qué Dios, cuando inspiró el Génesis, the writing of scripture, give a more scientific? Y entonces él mismo se adelanta y dice que no dio datos más científicos? ¿Por qué? Porque claro, o sea, acá viene la contradicción en esta cuestión. Primero, más allá que el Génesis bíblico es babilónico, viene esta idea de que si estamos nosotros asumiendo un Dios súper nociológico, que todo lo conoce y que todo lo sabía, ¿por qué no inspiró directamente el fin de las cosas, ¿no? Literalmente, o sea, ¿por qué que se tiene que ir corrigiendo con el tiempo? Entonces el tipo se adelanta y le dice que ¿por qué no dio un conocimiento más científico? truthful, literal Entonces el periodista le dice, claro, algo más literal, algo más pragmático, concreto. account of what happened? Oh, why didn't God inspire the Bible to say, in the beginning there was nothing except me, and then I did this, and then over a billion years this happened, and then over... Y entonces el periodista le dice, ¿por qué Dios al principio no dijo, no había nada excepto yo, y de golpe sucedió esto, y billones de años después sucederá aquello, y billones de años después lo otro, ¿no? ¿Y por qué lo puso en términos de 6 días? Y encima el séptimo descansó. Entonces el tipo sale con esta. Another billion years this happened. Why did he make it seem so fantastical? ¿Por qué Dios lo hizo parecer tan fantástico? Primero, el periodista está asumiendo que Dios le dijo a los muchachos cómo escribir el Génesis, ¿no? Arranquemos por ahí. Pero bueno, más allá de eso, se entiende... Lo está tomando de forma muy literal. Sí. Él lo está tomando literal, pero le pide literalidad a Dios también.
Exactamente. No, es sí. una cosa como, bueno, pero no importa, no importa. Estamos hablando de ciencia y religión y filosofía. Entonces Guy Consolmagno le responde bajo esta premisa. Not that real creation isn't fantastical, but That description would Esa descripción, have seemed fantastical to que suele parecer fantástica, anyone up to 50 years ago, que suele parecer fantástica para cualquiera desde 50 años atrás hacia ahora, and that description would seem primitive y a su vez esa descripción parecería primitiva para gente dentro de 150 años in 1,000 years. o en 1000 años. There is no description other than poetry No hay otra descripción más allá de la poesía that could possibly be timeless. que podría ser atemporal. Con esa sale. O sea, esa es la belleza de la poesía. Esa es la verdad de la poesía, en donde si vos escribís de forma poética, le escapás al tiempo y al espacio. De dónde Bien. va a ser, de cuándo va a ser leída. Y cierro con esto, Gastón, y ya te dejo. Sí. ¿No parece un poquito arreglado para mí, en términos volviendo a la institucionalización de la religión y de la ciencia, cuando de golpe hoy, a la fecha de hoy, la institución, porque si nosotros hablamos de ciencia y hablamos de método científico, hablamos de institucionalidad científica, ¿quién es el que de alguna manera es ese principio de autoridad dentro de la creme de esa institución llamada ciencia? Entre comillas, son los galardones militares de los premios Nobel. O sea, el premio Nobel es como a lo máximo que puede llegar de reconocimiento un tipo que pertenece al paradigma científico. Digo, ¿no parece un poquito arreglado que el Vaticano sea a la fecha de hoy la institución con mayores premios Nobel de la historia? O sea, 35 premios Nobel pertenecen al Vaticano. Miremoslo en términos, si quieren, de fútbol, de copas. Lo dejo ahí, simplemente. Recuerden que la institución No me Vaticano, parece nada loco. a mí tampoco. No me parece nada loco. En Porque una vez absoluto. que comprendes de dónde viene toda esta Y institucionalización, bueno, ellos por lo menos en los arrancaron. últimos años, vas a decir, y sí, es lógico que Son los primeros. el tema es que la gran proporción de personas siga pensando que la ciencia está en contra de la religión y la religión en contra de la ciencia. Exacto. Entonces, si no pueden visualizar eso como base, el resto de las cosas que estamos hablando no le va a llegar a nadie. A los únicos que le pasan de ser prácticamente los primeros fundacionarios y no tener una copa es al Lobo. Al resto ya tienen 35 adelante, ¿me entendés? O sea, 2 campeonatos tenemos, maestro. gracias, maestro. El 1929 y la Copa y Centenario. la Copa Centenario. Mirá vos, ¿no? 1929 y la Copa Centenario. 1929. Porque además nuestro Darío es pincha. pincha. No sé si es platense o no. Y acá Creo hay que dos sí, triperos, creo- así creo que sí, nos va a creo que odiar. sí, creo que sí. Nos Bueno, va a odiar. queda- Sí, recontra pincha. sí. Queda claro, ¿no? Bueno, Entonces pero le damos play. fíjate esto, porque yo ahora en 5 minutos me tengo que ir. Quiero dejar esto en claro. Fíjense que este muchacho Darío, Starriver, dijo al principio, mencionó al artista, que el artista trata de ver si está tratando de plasmar la realidad, o algo así dijo al principio. O sea, él está contrastando su arte con la realidad. Eso estamos hablando de un artista que está copiando algo que ve con sus sentidos y nada más. Pero vos podés ver un artista que agarre y cree un paisaje de la nada y nunca lo vio en su vida, y de repente venga alguien y dice, ah, pero eso que pintaste está en tal lugar, y yo nunca estuve ahí. O puede agarrar y armar un paisaje con, no sé, nubes al revés, árboles para un lado, lo que sea, no importa. Entonces ahí no aplica lo que estaba diciendo este muchacho. Y si tomamos al arte como el arte, cuando me refiero a pintura, ¿no? Porque él mencionó al artista que plasma en una pintura. Al artista que plasma en una poesía, sigue siendo arte, sigue siendo un método para llegar a la verdad, pero ahí está el tema. El periodista, cuando le pregunta a Consolmagno, le está pidiendo literalidad a Dios, como bien dijiste, Iru, y el tipo le contesta con eso de la poesía. Al contestar eso, si uno vuelve a escuchar lo que dice Consolmagno, el tipo está hablando en términos esotéricos. Por eso digo que con eso ellos pueden sostener su discurso. Y el periodista no tiene con qué decirle, no tiene con qué contrastarle. ¿Por qué? Porque el tipo le está pidiendo ese pragmatismo como científico. Y el mismo científico, en este caso un cura
jesuita le está respondiendo esotéricamente. Y este hombre, Darío, acaba de mencionar eso, el tema del arte. Entonces, si el arte es una forma de acercarse a un conocimiento mediante la plasmación, ya sea en literatura, en una poesía, en algo dibujado, no importa, que eso después te lleva a un conocimiento, pero saliendo del mismo paradigma científico institucionalizado con ese método, ¿sí? No podés después agarrar como individuo y decir, no, esto lo rechazo porque no es así, y nada más. No, si precisamente, o sea, sé que esto es difícil de explicarlo, ¿no? Pero por eso quería dejar eso en claro, porque me acordé que dijo eso del tema del arte. Y yo la otra vez hablando con Lole, si él estuviese acá lo diría mejor que yo, porque él está metido en el arte y lo tiene a flor de piel. El arte puede ser tranquilamente, en ciertos niveles, la expresión en la cual ese sujeto está volcando su cosmovisión. ¿Bien? Pero esa cosmovisión puede estar precisamente atravesada, vamos a decirlo, por el heliocentrismo. Pero de repente aparecen los terraplanistas y empezamos a plasmar arte. Y tenemos las canciones, tenemos pintura, tenemos... ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo ese grupo terraplanista? Está precisamente empezando a plasmar en arte la cosmovisión, que se empezó a destilar a partir de la misma metodología. ¿Se entiende más o menos lo que estoy tratando de explicar en esto? Porque si no estamos como en un bucle constante de decir, bueno, pero ¿qué es verdad y qué no es verdad? ¿Es verdad lo que realmente plasma un artista? Pero ese artista sí lo es, porque además no solamente está plasmando algo que otro lo puede ver, sino que está plasmando una emoción, está cargado de una emoción. Y te puedo apostar que si Edelstein, Gomberov te hablan de la ética y de la belleza de la fórmula, están ensalzados en emociones también. No son solamente razonamiento puro. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera tendrían motivación. Porque el hecho de alguien que dice, amo el conocimiento, ¿sí? Ya te está diciendo, antes de hablar de conocimiento, te está hablando de amor. Te está hablando de una emoción básica. ¿Sí? Maestro, haceme... No, sí, coincido. No, está perfecto. O sea, es difícil cerrarlo esto como una conclusión porque no se puede cerrar precisamente. No. Por eso vuelvo a repetir, lo que dice Consolmagno, la respuesta que le da el periodista, no es una respuesta que pueda cerrar en una conclusión. No, es una escapatoria, ¿no? Lo de Consolmagno es una escapatoria. Es una escapatoria, totalmente. Pero está diciendo una verdad esotérica el tipo. Sí. Pero totalmente. No la va a poder entender el periodista. No, de hecho, después continúa y se genera un silencio tremendo y el periodista se ríe y le dice, fue buena la respuesta. Porque claro, fue una respuesta porque no sé cómo contestarte. Pero si le querías dar una respuesta pragmática, yo si fuese Consolmagno le digo, vos me estás preguntando por qué Dios no fue más literal, más pragmático, más científico. Agarró y le dijo, Noé, me construís un arca que tenga esta distancia, por estos codos, que no sé qué. Ahí tenés datos científicos, papá. ¿Qué más querés? No, de hecho, o sea, ahí fue pragmático, digo. Le dijo, me lo hacés así, punto. Dale, o sea, que va. No me muevas un centímetro más ni menos. Ni hablar cuando le dijo al sol que se detenga. Lo puso a velocidad cero. No, coincido. Y recordemos esto, pero previo a esto, más allá de que no te vayas, Doc, como nos gusta a nosotros el paradigma tal vez futbolístico, haceme el gesto del cambio. Me dijeron que te agarró un tirón en el coso, ¿no? Y entonces acá vino ¿Qué viene? Sale Gastón. Sí, sale Gastón, doctor Mate. Hola, después de hacer el córner, porque todavía puede haber un gol de cabeza. Y ya está ahí al costado de la cancha, pero lo vamos a hacer entrar con ese logo del ave fénix que tiene en el pecho. Al señor Federico. Un dragón. Un dragón es, bueno, perdón, entonces, maestro. Al señor Federico, la Rosa me sale, pero no. Federico, ¿cuál es su apellido, maestro? Mi apellido es Santarcángelo. Mira, ves, la Rosa Santarcángelo. A vos que te gustan, las... Consolmagno, Santarcángelo. Epa, me gusta este equipo. Bueno, bienvenido, maestro, una vez más aquí a NUR para Todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gastón. ¿Cómo estás, Rafa, querido? ¿Qué tal, Fede? Hola, maestro. Si me vas a copiar el look, me voy, Si no, pisar entre nosotros, me voy a la mierda, ¿no?
¿Cómo anda, Fede? Me quería parecer más sociólogo. Bueno, yo me voy despidiendo, los dejo, tengo que salir ahora, tengo No, ni una el pequeña córner, urgencia. no tiramos ni el córner, entonces. No puedo ni tirar, es un córner poético. Ok, listo. Así que bueno, Iru, gracias por el espacio. Rafa, No, Doc, a seguir. gracias por Estás estar. verborrágico, aprovechen la Rafa que está tirando. Ah, vos una no, por otra. vos no estás verborrágico. No, yo no, para nada. Igualmente estamos todos de acuerdo que si hay un símbolo que plasma la invención del fútbol institucionalizado perteneciente a la masonería, es el córner, ¿no? Porque justamente el córner es así, ¿no? El ángulo recto. Es el ángulo recto con el semicírculo ahí que hace, si yo lo... ¿no? Estamos hablando, ese es el córner de donde se patea, digo, simplemente. Mientras que vos pongas la pelota, mientras que vos pongas la G en cualquier lado que esté dentro de esto, es válido. Es más evidente en el béisbol. Es más evidente en el béisbol, que Mucho más evidente en el béisbol. es un big corner. Es un big corner. Tremendo. Sí, bueno, Bueno. doctor, gracias maestro por haberse Un aquí saludo. pasado. Dale, Un beso saludo, Saludo, Fede, querido. y te dejo ahí, rompela. Así que me voy muy bien reemplazado. Vamos. Un Ahí sí. saludo a todos en el chat. grande. Dale, abrazo gigantesco. Bueno, Abrazo. como simplemente para citar al propio autor, digo también dentro de lo que nosotros vamos a terminar de analizar, hay que tener en cuenta, simplemente, Darío, ten en cuenta a Darío. Verdad objetiva, verdad relativa, verdad empírica, las verdades que vos conocés con los sentidos o verdad racional. Fíjate que con la razón, fíjate que en términos generales nosotros vivimos siempre en una sociedad, en una cultura, que lo que se te presenta a los sentidos como verdadero no lo es. Por ejemplo, no sé si saben que la Tierra se está moviendo en este momento. ¿Vos sentís el movimiento? Para nada. Para claro. nada, o sea que empíricamente, empiria significa experiencia, ¿no? Que en la experiencia inmediata no lo sentís y lo asumís. ¿Por qué? Y porque se supone que está comprobado. Por ejemplo, que la Tierra se mueve, Sí. que la Tierra rota sobre su eje y además, Tremendo. claro, Doble movimiento. da la aparte. vuelta alrededor Sí. del Sol. Eso es una verdad absoluta. No. No hay, en ciencia no hay verdades absolutas. Pero no te lo digo yo, te lo diría un biólogo. O sea, si vos encontrás un científico que te habla en términos de verdades absolutas, sacale el guardapolo y vas a encontrar una sotana. Es un cura encubierto. ¿Estamos? O un artista. O un artista. Bien, bueno, continuamos con el discurso, acá con la charla, con el podcast, o alguien quiere hacer Sí, un comentario igual, más. Me gustaría una diferenciación. Creo que así como había científicos, operarios y filósofos, también hay filósofos y filósofos operarios. Porque el que cursa una carrera, se instruye, se nutre, empieza a disfrutar mucho ese ejercicio intelectual de poner en diálogo voces, la polifonía de filosofías, de opiniones, etc. Pero la búsqueda de la verdad es otra cosa. Ahí es donde hay que ponerse las botas, los guantes y salir a ver el mundo. Buen dato. Es como ejercicio intelectual, lo que hace Darío está bien. No es que uno, bueno, es un sabio, no lo es. Es un decidor o un citador de otras voces. Y ahí se puede generar un diálogo intelectual bastante lindo, un ejercicio intelectual. Pero él no sé si está convencido plenamente, porque a lo mejor no tiene todas las reglas o todas las piezas sobre la mesa. Bueno, eso es un poco lo Ahí que recién hablábamos se hoy. aventuró a decir que no es una verdad absoluta, que la Tierra gira, pero porque eso se lo exige la profesión. Pero lo dijo riéndose. Sí, sí. Como si dudemos incluso de lo que es evidente, porque para él es evidente que estamos girando. Doblemente encima. Se está Claro. olvidando del movimiento de Peonza incluso. Exacto. Serían tres, y ni hablar los demás movimientos del sistema solar galáctico heliocéntrico. Bueno, se va entendiendo un poquito por dónde viene la mano. Sé que hemos ido interrumpiendo, pero me parece que todos van a poder ir rescatando pedacitos de lo que venimos aquí charlando. Le doy play, y el que quiere levanta la mano. Pero más allá de esa pregunta filosófica, el trabajo de investigación científica, en su relación directa con la empiria, con el mundo de los hechos, Eso es lo que estaba diciendo Fede un poquito hace escasos segundos atrás. sobre todo a partir de la
presencia de la ciencia moderna. La ciencia experimental moderna, que a diferencia de la ciencia antigua, cada vez más depende de que sus hipótesis tengan una contrastación inmediata en los hechos. Perdón, pongo pausa y rápido cito, porque ahí en esto del que le está diciendo, me parece totalmente correcto, es cuando más tuvieron que hacer uso, incluso con el término literal como lo dijo Edwin Hubble, es una posición filosófica que nosotros no aceptamos ser el centro del universo. Porque filosóficamente nos genera una responsabilidad tremenda, eso está citado así en el libro de Edwin Hubble, padre de El corrimiento al rojo. Pero a su vez tuvieron que recurrir, podría decirse, a la poesía, podría decirse a la filosofía para explicar la falla de Early o el experimento de Michelson-Morley, que no daba, o sea, la naturaleza te estaba diciendo una cosa pero había que disfrazarla de otra. Entonces, evidentemente, estos tipos tienen varios ases en la manga. No lo digo por Darío, digo en esta institucionalización, ¿no es cierto?, de la ciencia. Hacen uso de varias herramientas cuando la naturaleza y la empiria les dice algo que no quieren escuchar o que no quieren ver. La clave del método científico es ese, ¿no? Es que la mayoría, es que las hipótesis que se formulan científicamente tengan su contraparte, su legitimidad, su justificación en los hechos. Y entonces se arma como un nuevo surco, que es el del conocimiento científico, que en la cultura occidental se termina asociando a conocimiento en sí. Cuando uno piensa el conocimiento como figura, lo asocia a la ciencia. Y el resto de los saberes que no son científicos, y que incluso les diría, no tienen el propósito que tiene el conocimiento científico, son descartados del mundo del saber. El arte, por ejemplo, es una... Hoy cuando yo hablaba del primo tosco del conocimiento, y está muy bien lo que está diciendo acá Darío, porque estos obsesionados por saber de qué está hecho un meteorito, si vos le decís silicio, plomo y polvo de hadas, dicen, ah, bueno, buenísimo, ahora sí, bárbaro, ya está, listo. Ese es el conocimiento en sí, como él dice, pero fíjense que él habla casi en términos de un enfrentamiento político, porque eso es lo que no comprende Darío en su argumento, o no lo cita, mejor dicho, de forma tan concreta a mi gusto. Es que eso se gana en el paradigma del poder, se gana en el paradigma de la política, que se institucionalice una forma de conocimiento, no se hace en un laboratorio, no. Eso se hace en la calle con fuerza, tu ejército contra el mío. Entonces, por eso yo presento esto de los 4 paradigmas, que como les digo, Darío tiene el suyo, yo tengo el mío, es una forma de comprenderlo, Fede tendrá el suyo. Es una forma didáctica, es un método para poder comprender todo este tejido cultural en el que estamos inmersos. Pero esto no es todos agarrados de la mano y cantando Let It Be, para fijar una metodología, un paradigma hegemónico. Viejo, vos tenés que bajar guita, vos tenés que bajar a este otro, a este tenés que callarlo, este tenés que financiarlo, y eso no se hace en la universidad. Eso se hace en un café, eso se hace en un subsuelo, se hace en la calle, eso se hace mandando a amenazar gente. Entonces, sí, a mí me toca la fibra pasional cuando nos tratan de ingenuos, por no decir una palabra más soez. Entonces, desde este lado del terraplanismo comprendemos y hemos metido el bisturí mucho más profundo. Totalmente. Mucho más profundo. Y el análisis que hacemos es un análisis mucho más integral que el dogma que él dice que nosotros portamos. Digo como para exigir un poquito de respeto de alguien que se lo merece, en tanto también lo tenga. Sí, incluso me hiciste acordar ahí justo que quedó la palabra del mundo del saber y como que el arte queda excluido y demás. Digo, me acuerdo cuando Fede me trajo la información y de hecho él lo va a citar mejor que yo. La propia teoría del Big Bang que toma George Lamaitre, que luego toma Edwin Hubble, proviene de Edgar Allan Poe, de un poema o de un escrito, de un ensayo de Edgar Allan Poe. Entonces no se puede separar esta cuestión del arte de la cosmología. No puedo decir la naturaleza científica que podemos observar, medir y comprobar en este mundo, sino de lo que está ahí perteneciente a ese
a esa cuestión inalcanzable, pareciera ser para nuestras herramientas, y lo único con lo que podemos interactuar aparentemente es con la vista, nada más. Y desde tierra, porque subís a los 40 kilómetros y ya se ve negro. Exacto. Bien. Eureka Si se me llamaba, ¿no? permitís, yo creo que en el arte, disculpa, se supo antes que en la ciencia. El artista siempre supo eso, que no era el dueño de una verdad. Es como esa frase que citaba Borges, de uno puede intentar explicar el mundo, porque es lógico que cualquier paradigma inventado tenga sus reglas y sus leyes internas. En un paradigma en el que nos hayan hecho creer que vivimos entre fantasmas, es lógico que un día nos desaparezca algo arriba de la mesa y digamos, se lo llevó un fantasma. Tiene sus leyes. Pero el artista trata de explicar el mundo, de entenderlo o de describirlo, y en esos intervalos en los que no puede, acecha a Dios, decía Borges. En esas pausas hay una verdad que no conocemos, tratamos de acercarnos. La ciencia incluso tiene por ahí ese atrevimiento de querer ponerse en el pedestal de esta es la verdad. Bueno, claramente, porque también si lo tomamos de dónde proviene, eran los mismos que religiosamente decían tener la verdad, ¿no es cierto? Exacto. Así que comparten algunos algunos puntitos, ahí va. Una forma de conocer. El arte, por ejemplo, es una forma de conocer, pero que no tiene que ver con el tipo de verdades que persigue la ciencia. Sin embargo, es difícil que alguien asuma que el arte es un saber. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura tecnocientífica, que es la que fue dando la cultura occidental, conocimiento se asocia sin ambajes al conocimiento de la ciencia. La ciencia se ha, digamos, catapultado como el único conocimiento válido. Cuando él habla de cultura tecnocientífica, nosotros decimos cosmovisión heliocéntrica. Es exactamente el mismo concepto. Por eso digo que a veces cambian los estilos, pero es excelente esta charla. Él Totalmente, justamente sí. lo que está diciendo, es que para un sujeto que está inmerso en la cultura tecnocientífica, el único conocimiento posible es el tecnocientífico. Incluso porque muchas veces desconoce que hay otros directamente. O sea, yo no puedo conocer algo si previamente no sé que existe, no lo contemplo en mi cosmovisión. Ahora, quiero resaltar algo que dije antes. El sujeto, por default, que nace en esta sociedad, es un sujeto culturalmente tecnocientífico, es un sujeto con una cosmovisión heliocéntrica. Y a partir de su voluntad de individuación, se va desprendiendo de lo general. Pero fíjense hasta qué punto se asemejan nuestras ideas. Él le dice cultura tecnocientífica, nosotros le decimos cosmovisión heliocéntrica, pero hablamos de lo mismo. Esto me hace acordar, obviamente, en esa palabra que Darío dice, la obra de la perspectiva científica acaba de empezar, diría la canción esa de Los Niños Estelares, pero que justamente es eso, ¿no? Estamos nosotros, hoy cada sujeto que encarna está contenido dentro de la perspectiva científica, que obviamente Bertrand Russell califica muy bien a los jesuitas como los que proporcionan las herramientas educativas, tanto para los elegidos como para los dominados, para los que van a dominar y para los que van a ser dominados, ¿no es cierto? Dependiendo lo que ellos necesiten. Pero es eso, es esta perspectiva científica tecnocratizada, y por eso hoy en día cuando se habla de la cuarta revolución industrial o de una agenda con cifras como la 2030, lo que más, o el transhumanismo mismo y demás, lo que más sale a la luz es nos quieren llevar a una tecnocracia. Ya estamos hace tiempo, muchachos. Básicamente. En fin, no sé si alguien quiere hacer un comentario, si no le doy play. Sí, lo último de mi parte. En la placa de los paradigmas no mencioné algo que es fundamental, que es algo que está ahí abajo, y yo digo que es la sangre del cuerpo, si uno quiere ver a la cosmovisión como un cuerpo, la moral y la ética. Porque de un sujeto tecnocientífico que solamente entiende y comprende y contempla lo físico, no están contempladas cuestiones como el amor, como el honor, como la amistad, como la lealtad, y no tienen por qué estarlo.
Y no tienen por qué estarlo. Por eso nosotros decimos no. Los terraplanistas tenemos una ética que choca contra la moral. Lo único que estamos haciendo ahora es lograr ponerlos en palabras. Y como logramos ponerlo en palabras y logramos ponerlo en categorías, podemos recién ahí salir de ese laberinto donde nos metieron. Pero primero tenemos que conocerlo de esa manera. Entonces eso es muy importante, tener en cuenta que la ética y la moral fluyen en esos paradigmas y conforman a ese sujeto cultural que él denomina tecnocientífico y que nosotros denominamos heliocéntrico. Heliotecnócrata, podríamos decir. Ahí vamos. Fede, no sé, ¿vos estás desmuteado por algo? No. Ahora No, estaba escuchando. Dale. Ahí va. Sí, igual me gustaría agregar que eso mismo que decía Darío recién de la jerarquía que se le da a la ciencia es también, como hablábamos la vez pasada, de el prestigio al que gozaba, por ejemplo, un mago como mano derecha del rey, en otro paradigma. Bien. ¿No? ¿Quiénes son los dueños de las verdades? Bueno, hay que ver qué paradigma se forjó alrededor del tipo de verdad que uno quiere explicar. Es un buen punto, porque como diría Richard, religiosamente hablando, entre comillas, nadie puede negar que el Papa es el representante mayor de Dios en la Tierra, dentro de su propio paradigma, ¿no? Y dentro del propio paradigma científico, lo que esta gente no quiere aceptar es que no hay representante más allá de la naturaleza, y un J. Toland es el hechicero más grande que puede tener ese paradigma, si se quiere, ¿no? Pero bueno, ahí nos vamos a meter en breve. Ahí va. Es conocimiento válido en la medida en que el conocimiento científico sigue las normas del método científico. O sea, si el juez que determina si un conocimiento válido es válido o no es el método científico, y sí, el conocimiento de la ciencia es el único válido. No me cabe duda, yo no iría a buscar una verdad científica en una pintura. En todo caso, analizaría científicamente de qué está hecha la pintura, en qué época fue pintada, qué tipo de pintura se usó. Es fundamental ahí que no se produzca el traspasamiento de ámbitos. Perdón, dijo que dentro del método científico el juez es el método científico. Sí. O sea, hizo un argumento circular. Es la falacia de petición de principio. Claro, en el método científico el juez es la naturaleza. Entre comillas, podríamos decir. No es como el método científico, el juez es el método científico. Bueno, porque esa es la parte que para mí no termina de explicar, ya te dejo, Fede, que es la parte política, que es la lucha política. Han eliminado al juez, le han sacado el lugar de juez a la naturaleza y se le han puesto a la academia. Claro. Entonces, al institucionalizarlo, ¿no? Ni siquiera tenés que ir al parque. Tenés que estar en un anfiteatro y te lo van a decir ellos, no te preocupes. Es un argumento circular el que el tipo acaba de decir. Es una cosa irrisoria. Exacto. O sea, ¿cómo quitamos? Igual habría que determinar cuál es la moral que tiene el arte, si es que lo tiene, porque él está muy convencido de que una verdad científica no la va a ir a buscar en una escultura o una pintura. Dice, salvo que analice la pintura científicamente. ¿Qué pasa si yo analizo el Atlas? Pero el Atlas, no el de los Farnese, que después tomaron los jesuitas. El verdadero Atlas, que tenía al cosmos, a las constelaciones circulares planas sobre el plano eclíptico. Eso es un arte, pero también se puede analizar científicamente ahí, ¿no? Sí, pero una persona científica, como lo está planteando Darío, te va a decir que son tantos kilos de mármol con... Y no toma el símbolo, no estudia al... Ok. O sea que ese mismo tipo que te dice de los kilos de mármol ve un pizarrón y ve una fórmula y descarta la fórmula y se pone a analizar de los materiales que te ha hecho el pizarrón. Sí, seguramente. Ok. Perfecto. Bueno, y seguramente no va a tener en cuenta lo que está anclado a esa pintura, que es lo que realmente vale. Uno cuando ve un libro no ve un kilo de celuloide con tinta. No, claramente, exactamente. Pero bueno, depende del sujeto. Depende del sujeto. Totalmente, depende del sujeto, porque el Atlas podría ser el pizarrón y simplemente las constelaciones podrían ser el objeto de estudio entre comillas científico, ¿no? Como lo es en un pizarrón, el objeto de estudio entre comillas científico sería la fórmula, no sería el contexto, que en este caso es el pizarrón. Pero bueno. Exacto. Lo que es curioso es que, por ejemplo, como para Edelstein, por ejemplo, cuando le conviene sí cita la belleza de algunas obras. Exacto, como la de se le hemos mencionado acá al amigo Paul Dirac. Ahí va. Exacto. El problema con el conocimiento científico
es que, digamos, su contundencia y la transformación concreta que realiza en el mundo cotidiano, porque es el conocimiento científico el que provee, el que ha proveído, bueno, no sé. Todos tenemos problemas con esa palabra, Dani. Me hizo acordar mucho a vos. Yo maestro. también, Pero tengo que decir. yo me sentí tranquilo cuando lo escuché a Darío con problemas con esa palabra. Para vos, Provee, Dani le faltó decir. Para vos, Dani Márquez, para vos. Bueno, perdón, ahí va, continuamos. El que proveyó a lo largo de la historia los más grandes cambios en términos, digamos, tecnológicos. La tecnología, que no es lo mismo que la ciencia, está totalmente basada y justificada. Perfecto, perdón que ponga tantas pausas, pero está bien, porque nosotros nos hemos cansado cuando nos vienen a acusar de que nosotros estamos en contra de la ciencia. Nosotros siempre hacemos esta aclaración que no, esto es una cuestión cosmológica, pero además nosotros no negamos, tampoco negamos la ciencia, pero quiero decir, nosotros no estamos en contra de la tecnología, que es lo que se aplica en la cuestión diaria, porque incluso yo ahí me gusta hacer un poco la distinción entre el científico y el inventor. Me explico, el inventor muchas veces es un tipo totalmente desinstitucionalizado, es un autodidacta que sí está ahí en el taller buscando, ¿no? El santo grial, y se transforma en un inventor y ni siquiera fue una institución, hasta tal vez vino por tradición oral, por haber tenido algún familiar cercano que le prestó su taller en algún momento, etcétera, etcétera. Y después está el científico dentro de este contexto de licenciado, de doctorado, de quien te da la chapa. Y después, más allá del científico o el inventor, está en sí el paradigma de la tecnología que, como bien decía Nikola Tesla, si no provee un bien a la humanidad, entonces, ¿cómo es que dice la canción? La ciencia ay, no me acuerdo qué, es un anadema demoníaco, dice la canción. Perdón, ahora se me va a venir a la cabeza, ¿no? Pero es esta cuestión de que si la tecnología no sirve al bienestar, entonces se puede transformar, ¿no? Y ahí empieza la ética y la moral de alguna manera de esa tecnología, por así decirlo. Perdón, ahí va. En los diferentes desarrollos del conocimiento científico. Ahora, no es el único modo de conocer, aunque es el único modo de conocer, obviamente, lo empírico, lo que llamamos las verdades empíricas, que además, al interior de las verdades empíricas, la conciencia del mundo de la ciencia es que las verdades científicas mutan. Karl Popper, un epistemólogo, decía, la ciencia avanza refutando. Casi una paradoja, pero que lo que busca marcar ahí es que la ciencia, más que alcanzar verdades, lo que hace es descartar aquellas certezas que durante un tiempo se instalaron como posibles verdades. Todo el tiempo la... Adelante, compañero. Si la ciencia es el único modo de conocer lo empírico, esa es la premisa A. La premisa B es, han materializado todo el universo. La premisa C y la conclusión es que la ciencia puede experimentar todo el universo. Esa ecuación lógica es la que no está contemplando Darío. A Darío le falta la parte de que han materializado cuestiones que siempre estuvieron destinadas a conocerse a través de cuadrantes más sutiles. Y nos han dicho que podemos ir a Plutón. Bueno, Darío, este es el punto que vos no ves. Puede ser por falta de información. Yo te recomiendo fervientemente el análisis de Dani Márquez de fundamentos filosóficos del heliocentrismo, a vos que te gusta la filosofía, porque ahí se deja claro que lo que vos el proceso por el cual la ciencia logra tomar el poder y establecerse como el poder último del conocimiento es porque logró materializar todo el universo. Y como la ciencia estudia lo material, estudia todo. Entonces no es necesario ningún otro conocimiento, ¿no? La astrología son boludeces, la mitología son pavadas, el arte es para los hippies y la literatura es para los que están en el pedo. Claro, sí es todo material. Ahora, ¿qué pasa si no es todo material? ¿Qué pasa si hay un reino sutil? Necesitamos de otras disciplinas. Entonces, se empiezan a responder algunas preguntas, ¿no? No es todo filosofar para dejar todo en el aire. Nosotros podemos empezar a responder algunas cosas. Mirá, sin ir más lejos, tal vez Fede quiera hacer algún comentario, pero esto mismo que Rafa está diciendo es un poco
esto, ¿no? Es un poco más allá de la canción numeral de Gustavo Cerati con esta gran simbología, ¿no? Astrología, arte, espiritualismo, física, medicina, misticismo, química, semiótica, metalurgia, ¿no? Dentro de este numeral, en este, acá, esto, ¿no? Esta cuestión, la maquinaria tierra, el reino tierra y toda esta cuestión de cómo antes se contemplaba, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Por qué llama Marte? ¿Por qué llama Marte? ¿Por qué le pusieron Júpiter? ¿Por qué le pusieron Saturno? ¿Por qué tiene una frecuencia asignada? ¿Por qué Kepler tuvo que terminar haciendo su obra de la música de las esferas? Porque justamente es esto que dice Rafa. O sea, lo que fue siempre de un carácter esotérico, intangible, y que la única manera de acceder era mediante, bueno, este paradigma llamado misticismo o lo que fuese, pero que tiene condimentos físicos, porque cuando hablamos de luminiscencia, de frecuencia, de vibración, etcétera, 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 estamos hablando de algo que aquí puede ser tangible, pero se asume que allí tiene que tener esos patrones. Es lo que Rafa está explicando, de que hoy en día un Darío se piensa que eso es material y uno puede ir a sentarse a tomar un mate allí y está materializado prácticamente todo el universo, porque la Voyager lo fue materializando a medida que iba enviando datos de lo que iba observando. Y un dato importantísimo, que Darío piense que la Voyager fue a Marte, es porque se lo dijo una institución del paradigma de la política, no del paradigma de la ciencia. Porque si fuese el paradigma de la ciencia, lo podemos hacer todo, lo podemos repetir todo. En el momento en que yo le tengo que creer a la NASA, o a la televisión, o a alguien, y no lo puedo experimentar por mí, pasa de formar parte del paradigma de la ciencia, guste a quien le guste, a transformarse, a participar del paradigma de la política. Y está muy bien si él lo quiere creer, pero eso no es una verdad, eso es una imposición. Entonces hay que separar los paradigmas para después mezclarlo todo, pero primero separémoslo. Totalmente, mira, un ejemplo, ya te doy fe de paso, un ejemplo rápido, digo, se me viene a la cabeza. Si yo pongo los sólidos platónicos, ¿no? De golpe, previo, mucho antes que la observación a larga distancia con telescopio, mucho antes de la Voyager y demás, cuando uno va justamente al hexágono, es el cubo. ¿Bien? Y o casualidad, después se habla de que si yo pongo Saturno, polo, sale justamente un hexágono, que es el culto al cubo. Pero que a su vez, si yo pongo Kepler, sólidos platónicos, o casualidad, aquí el cubo representa a Saturno. Materializaron el cubo de Saturno, que viene de un sólido platónico, que es una figura geométrica de aquí, del paradigma hasta artístico, podría decirse, geodésico, geometría sagrada. La NASA institucionalizadamente te dice, mirá qué casualidad, lo que ya decían los antiguos, terminamos nosotros observando que Saturno tiene un cubo en el polo norte, tiene un hexágono en el polo norte, qué raro. Justo, mirá que a nosotros nos acusan de por qué todos los planetas no son esféricos y el nuestro es esférico, o mejor dicho, por qué todos son esféricos y el nuestro no. Vos decís, qué casualidad, mira, todos los planetas tendrían que tener un polo relativamente circular, pero justo Saturno coincide con la figura platónica. Viste, como demasiado, ¿no? Pero bueno, para ejemplificar así, Fede, adelante. Sí. No, que todos esos microajustes que se fueron haciendo cuando vos citabas anteriormente lo de las esferas, lo de la belleza y demás, se iban haciendo en torno a alguna estética porque ellos necesitaban buscar una estética particular, y lo que no era estéticamente compatible se descartaba. Y en ese sentido, el arte es más honesto, si se quiere, que la ciencia, porque como decía Adorno, el arte es una magia que no tiene la responsabilidad, o está liberada de la responsabilidad de ser verdad. Ahora, cuando vos le querés cargar con esa responsabilidad de ser cierto, hay que hacer muchos ajustes. Fíjate que, por ejemplo, en su momento, cuando se empezó a poner de moda el diseño aerodinámico, que fue aplicado, bueno, a elementos que necesitaban la aerodinámica por la resistencia al viento, si se quiere, barcos, aviones, autos. Cuando ya se instala ese diseño como forma o como estética, se empezó a aplicar a cosas que no tenían por qué ser aerodinámicas. Teléfonos celulares, sillones,
licuadoras, todo era aerodinámico. Se Porque ese transformó en algo patrón- ergonómico del concepto aerodinámico, podría decirse, ¿no? un mouse, que un mouse para una computadora sea aerodinámico, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? Pero es parte estética de un exacto. Pero vos no vas a usar ese mouse a 800 kilómetros por hora en una... Bueno, vos tendrás que ver mi mano, maestro. Sí, bueno, en tu caso puede ser que necesites una... No, pero entiendo lo que decís. Y es un buen punto inclusive, porque yo lo he dicho en la NASA Bluebeam Project. Quiero decir, están actualizando el modelo porque el cielo se quedó corto, hay que irse a las estrellas. Y entonces justamente este objeto, como vos bien decís, ellos lo que están buscando implícitamente es que vos pienses en una nave. Que vos pienses en volar, que pienses en trasladarte, que pienses en esta cuestión de... esto es un mensaje subliminal perfecto en ese sentido para mí. Exacto, y es estética que está anclada a un paradigma y que ya está totalmente divulgado, porque hoy en día uno Sí. ya no... hasta haría ruido una cosa filosa, cuadrada, no sé. Sí, Fede, coincido, pero siempre desde el imperio académico, no desde el Congreso de las Ideas. Ese es un punto fundamental, porque esto se hace en la calle a las piñas, ¿sí? Entonces, es muy interesante tener en cuenta que, por eso a mí me gusta hacer analogías con otras cosmovisiones y con otros, digamos, es lógico que Darío piense que los cielos son materiales, porque de la misma manera que un griego creía que el inframundo era material, ¿sí? Bien, entonces, pero había una institución o era una cuestión más común, más sana, diría yo, entre comillas, ¿no? Digamos, una cosmovisión común. Acá nos sentaron en el 69 y nos mostraron un microondas llegando Sí, a Villa Gesell. exacto. Y ahí digamos, ahí es donde ya empieza el imperio. Porque luego interpretaciones puede haber muchas, cosmologías y cosmovisiones puede haber muchas, pero esta está conducida hacia un lugar, no es socialmente espontáneo, por así decirlo. Y conducida con tanta maestría que incluso filosofías o paradigmas que rozaban la verdad o se acercaban, fueron teñidos también. Por ejemplo, disciplinas, si se quiere, más espirituales, como el yoga o cierto tipo de artes marciales. Yo he escuchado explicar que los movimientos son circulares porque las galaxias son circulares y la Tierra es esférica. No, estabas por ahí cerca de algún tipo de verdad y lo tuviste que teñir con un modelo paradigmático que es totalmente cuestionable. Entonces, cuando uno se sienta frente al sujeto de estudio, que toda esta saga está espectacular justamente por eso, es, como dijo Richard una vez, bueno, vamos a tener esta conversación con calma porque son muchos aspectos a debatir. No es que, vos estás en contra de la ciencia, no estoy en contra, pero vas a necesitar mucha paciencia, entender el modelo, para que podamos discutirlo. Porque si no, va a pasar como la chica de las mandarinas o la que hacía jugo de naranjas, Sí, La la de mermelada. mermelada, maestro. de mermelada. No le faltemos Yo hago el respeto. mermelada con naranjas esféricas, la Tierra es esférica. Ese es el silogismo. Totalmente. Acá estamos en otro, por eso decía, y yo lo quería traer a Darío, porque a diferencia de esa chica, no la quiero calificar, además nos bloqueó de todos lados. O sea, por un lado es curiosa, por un lado es amante del conocimiento, por un lado le encanta que le enseñen para ella enseñar, pero cuando uno le dice, che, mirá que te estaba faltando todo esto, te bloquea de Twitter. Entonces, tan Automáticamente. curiosa, tan amante del conocimiento, no serías. Creo que Darío sí. Y creo realmente que le falta información. Bueno. Claramente le falta información. Pero claramente es una hija del paradigma también, porque cuando ella cuenta su biografía, Sí, ella, empezó Star Wars, relación con Hollywood. Star Wars, era un Jedi, era, de hecho, el nombre de la conferencia era como una suma de... Sí, mirá. sí, totalmente, sí, totalmente. Iru lo sabe y siempre me carga. No, Yo nunca, nací- nunca te cargué porque yo soy hijo de Volver al Futuro, maestro. No, pará. Bueno, digo, pero eso es trascenderlo también, ¿eh? Y comprender que también hay cosmología y hay Oh, verdades sí. esotéricas, pero se quedan Sí. en lo literal. Ujú. Bueno, Exacto. a vos hablar Pero- de literatura Exacto, pero se puede disfrutar totalmente con pleno conocimiento de que el Obvio. entretenimiento y la estética se pueden separar.
Totalmente de acuerdo, coincido. Y traje este video porque justamente es muy bueno el punto este de los cielos materiales. Acá, por ejemplo, tenemos a Shikua en la Universidad de Shizuoka, el profesor emérito Amagishi, dice, esto es literal, dice, me gustaría enseñarle a cada uno, o a todos, que hay un estudio muy interesante que venimos llevando a cabo, es que las estrellas y el universo están hechos de plasma. Esta no es la primera vez que escuchamos esto. Hemos escuchado entrevistas anteriores, hemos escuchado a un Nikola Tesla, ¿no? Es esta cuestión del cuarto estado de la materia. En el directo que hice en el canal principal mostraba justamente cómo dentro de un microondas, a través de magnetismo, electricidad, poniendo un papel aluminio adentro de un recipiente de vidrio, se genera una bola de plasma arriba. Esto es literal, seguramente no sé si Rafa lo llegó a ver. El universo es plasma, lo hemos escuchado. Está bien que a veces nos confunde la observación de imaginarnos la luna, porque que el sol es plasma, no te costaría imaginarlo. Que las estrellas son plasmas, no te costaría imaginarlo. Que la luna es plasma, te choca, porque la experiencia de acá es relacionar inmediatamente con una roca, ¿no? Con una piedra. Pero incluso acá aparece después un colega de la Universidad de Kyushu, de la Facultad de Ingeniería, el profesor Takayuki Watanabe, perdón por la pronunciación, esto es peor que pronunciar el apellido de Darío, que es un experto en agua plasmática, dice, todas las estrellas que brillan en el cielo nocturno son plasma. Y esto es un poco también esta idea, ¿no? Porque en definitiva, salvo esta cuestión de la luna, digo, pero que a su vez asumimos que tiene su luz propia, o que al menos administra parte de su energía, digo, no hay salvo por la desinstitucionalización del cielo, podría decirse, no hay nada para asumir de que todo lo que está ahí arriba, incluso por densidad, es sólido. Porque aparte todo brilla. ¿No? O sea, es como una cosa rara, pero bueno, coincido con todo lo que vos dijiste, Rafa. Maestro, mira, dos cosas. La primera, que me parece que tenemos que partir esto en dos, porque queda la mitad y se va a hacer un chicle y me parece que da como para partirlo en dos. Esa es la primera sugerencia. Y lo segundo, por lo menos si están de acuerdo con eso, no lo sé. Lo segundo es que el otro día me puse a ver el canal de Victron, que le mando un abrazo. Sí. Porque me agarró nostalgia de los viejos debates. A mí me gusta, en un momento los consumí mucho para empezar a comprender cómo razonaba, ¿no? Y un cobarde fue al canal de Victron, que se hace llamar El Profe, un cobarde, un tipo sin honor, a debatir con Guillermito Wood. De acuerdo, sí. Y fue, yo creo que en algún momento tendríamos que hacer ese análisis, porque Sí. ustedes tienen que ver. Sí, lo vimos. El flaco lleva una lista de datos. Diámetro de la Tierra, distancia de la Tierra al Sol, tamaño de la Luna, composición de las estrellas, por ya ni me acuerdo, y lo apuraba, y el debate era Guillermo, vos me vas a tener que decir, según tu modelo, de qué está hecha la Luna. No, le decía a Guille, pero que yo no puedo decir de qué está hecha la Luna no significa que Obvio. Si vos decís que de queso, ¿qué? ¿Verdad? Bueno, además un cobarde sin honor, porque le había preparado a Guille una trampa, le clavó una daga en la espalda, le preparó un video de la observación de las torpederas, y Guille dijo, no, mi error es haber creído que se había filmado desde playa, pero se filmó de un terraplén, no le importó, o sea, fue a decirle mentiroso. Un cobarde, la verdad, un tipo sin honor, el mismo tipo que desagradable. Disculpame, el mismo tipo que después Will Braggs le presentó el cisne negro de las dos petroleras, de las bases petroleras, y se fue a ver con qué salía, con qué lo podía solucionar con sus amigos, y terminó concluyendo que en realidad eso se veía por la refracción atmosférica. O sea, bueno, por eso, una o sea, boludez, pero una más boludez allá, o sea, me acuerdo porque lo quiero a Guille, porque lo hizo pasar un mal momento, incluso Victron, no sé cómo, se tomó una tableta Rivotril, no sé cómo hizo, pero estuvo tranquilo, así que le mando un abrazo. Sé que esto fue hace mucho, pero realmente fue un momento espantoso que pasó Guille, que lo surfió, pero espantoso porque uno espera honor del otro lado. no, Y no, sí, pero no, a lo que este iba, tipo de gente no, man. a lo que iba, me fui por la rama porque lo quiero a Guille, pero a lo que iba es que él de su lado tenía una serie de datos que estaban, lo que él no puede explicar, lo que él no ni siquiera comprende, porque no le da para comprender eso, es que eso está inmerso
en un tejido paradigmático, complejo. Por eso bien dijo Fede, vamos despacio y vamos con calma porque hay que hablar de muchas cosas. Yo le hubiese preguntado, si hubiese sido Guille, maestro, primero respondeme, ¿qué es la luna? ¿Qué son las estrellas? No a qué distancia están, ¿qué son? Y si vos querés sacar la distancia, necesitas tener un montón de axiomas que no los estás explicando. Exacto. Pero bueno, que pero vas a hacen... explicar la unidad astronómica. Vos vas a usar, trajiste medidas, bueno, tendrás la unidad astronómica. Vamos a desandar esos pasos. Obvio. Sí. ¿Cómo se determinó? ¿Cómo se determinó? Y ahí decime si mi duda está fuera de lugar o no. Pero Claro. decilo, como decía Rafa, con honor. Con honor. No con una risa socarrona, porque así no se puede hablar tampoco. Sí, sí, además le prepararon Hay una que trampa. reconocer, y bueno, es verdad, hicieron grandes suposiciones. Porque la Una victoria, de bueno, ellas, ahí volvemos a lo tenía mismo. cierto- Ahí volvemos a lo mismo. La victoria de todo este tipo de seres no está en la verdad. Está en querer poner, o sea, te dan tanta importancia que los tipos están más satisfechos por simbólicamente creer que pusieron tu cabeza en la pared de trofeo que en hacer un análisis justamente científico. Guille no sabía ni quién era el flaco. Le preguntó, no, pero yo tampoco sabía quién era, pero No, porque después no estuvo consumo después estuvo con Martín y Martín se sacó. Es porque es para sacarse, básicamente. Pero bueno. Martín con- Rodríguez. Sí, sí, claro. Ah. Sí, Martincito. Bueno, no le demos propaganda, porque es un tipo desagradable. No, Demostró ser acá no se hace un tipo sin propaganda, honor. se hace publicidad en todo caso, maestro. Pero lo contaba más que nada por eso, porque él iba con toda la sabiduría, que eran datos, y no explicaba qué son. Y Guille le decía, pero ¿qué es? No entra en su cosmovisión. Pero bueno, nada, Iru, para mí daría como para cerrarlo, para no hacerlo, porque me gustaría analizar lo otro con tranquilidad también. No sé qué decís vos. No, perfecto, maestro. A mí yo no tengo ningún problema. A ver, ponemos en contexto algo. Yo creo que obviamente, viste que este tipo de charlas, más cuando somos varios, se hace un poco, ¿no? De pausar y de analizar. Fíjate que llevamos 14 minutos, la idea era llegar a 30. Porque sí, vamos a hacer un spoiler. En un momento, toda esta gran filosofía, toda esta antesala que me parece correctísima en muchos de los casos, en algunas le falta alguna puntualización a Darío, está buenísima, pero cuando llega a nombrar a los terraplanistas y empieza de alguna manera, de manera muy muy vaga, a acusar de ciertas cosas a los terraplanistas, es como que dejó todo de lado todo lo anterior que dijo. Solamente para aplicárselo al grupo sectario terraplanista. Después continúa. Cuando en realidad el terraplanismo es justamente todo lo contrario, y de alguna manera el ejercicio que uno ha hecho como terraplanista lo hemos explicado muchas veces, nos hemos ido perfeccionando en explicar lo que es ser un terraplanista, y por eso muchas veces hoy cuando uno va a un medio de comunicación dice, no, mirá, estamos haciendo un análisis cosmológico y cosmogónico, simplemente. ¿Por qué? Porque el modelo heliocéntrico también es un modelo cosmológico y cosmogónico, como también lo es cualquier otro tipo de modelos, podría decirse de esa manera, de la antigüedad misma. O sea, hasta el Imperio Romano es un modelo cosmológico, si querés. Entonces, a lo que voy es, el análisis es interesante, pero claro, cuando participamos varios y somos todos medios verborrágicos, se puede hacer de esta manera que se va pausando, se va trabando y demás. Sé que Rafa tenía, mostrala si querés ahí en cámara, maestro, sé que Rafa tenía preparada una muy bella hoja donde había un análisis un poco más. No, mostrala porque está bueno. Espérate que te voy a poner incluso ya para sacarlo a Darío de aquí del... No, igual es el típico Word mío de donde voy poniendo. Sí, no, totalmente. anotaciones. Claro, obviamente es el típico Word tuyo, pero quiero decir, cuando uno esto lo hace solo, que también estaría bueno que más allá que terminemos haciéndolo acá, porque acá lo lindo es nutrirse de las opiniones que todos tenemos, pero también hasta sería un buen material para que vos lo hagas de manera de corrido en tu canal. Me parece que podría quedar, Sí, puede ser. podría quedar mucho más compacto. Por eso, de alguna manera, se puede utilizar de dos formas. Una sería ponerle pausa acá, retomarlo en otro momento y que se pierda el hilo, o adelantar directamente hasta esa partecita de los terraplanistas, dejarlo de corrido y hacer una conclusión nosotros e invitarlos a todos los demás a que vayan a tu canal a ver el siguiente video de Rafa Currado, que es el análisis de corrido de Stolbizer. Para mí Stolbizer, lo acabo de rebautizar. Tenemos dos opciones, como vos quieras, Rafita.
No sé, yo incluso me debería estar yendo en un cachito, pero lo pueden continuar ustedes tranquilamente, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. No, a ver, porque temo que no, que cuando lo retomemos hayan pasado muchas cosas en el medio y se pierda el hilo conductor. Y me parece Bien. que hemos dejado muchas cosas en claro de este análisis. Después acá lo que continúa es prácticamente un poco de lo mismo hasta que llega el momento de la Tierra plana. ¿Me recordás el minutaje de la Tierra plana? Sí. Mm, sujeto- y al minuto 24 más o menos Mirá, empieza a hablar justo. de eso. Sí, exactamente, justo. Lo voy a dejar de corrido rápido. Un segundito nada más. Ahí va. Cuestionando su del método científico. Repito hasta el hartazgo, no, no estamos cuestionando la efectividad del método científico, estamos cuestionando su hegemonía. No estás Que compartiendo. lo que Ilu, ¿eh? Gracias, maestro. Gracias, gracias, gracias. Si no hubiese pasado. Igual se escuchó todo perfecto, ¿eh? Pero Bien, bien, bien. No, espérate que comparto pantalla. Lo tengo que poner aquí. Ahí está. Eso es interesante. No estamos cuestionando la efectividad del método científico, sino la hegemonía. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. hace de algún modo es imposibilitar que otros saberes convivan teniendo otros propósitos, otras motivaciones, pero convivan con la fuerza que otorga la idea de un saber. La defensa que hace en general la epistemología dominante, el cientificismo como se lo conoce en general, la epistemología oficial, es que esos otros saberes, llamados entonces por ellos pseudosaberes, dan una batalla por apropiarse desde su oscurantismo, ¿no? Porque son vistos como formas renovadas de oscurantismo medievalistas. Dan una batalla por tratar de apropiarse de el centro de legitimación del saber contemporáneo. A veces es cierto, no digo que no. El terraplanismo, por ejemplo, va en esa dirección. Ah, el terraplanismo va en esa dirección. De oscurantismo, de retrogradismo, de medievalismo, de querer apoderarse de algo que no le pertenece. Justo eso. No es simplemente un cuestionamiento filosófico, como es el que propone la epistemología, por intentar pensar hasta qué punto el consenso que hay hoy acerca de la forma que tiene el universo, digamos, no puede ser, digamos, disparador de reflexiones acerca del lugar de la verdad divino. Igualmente estamos hablando de la forma de la Tierra, ¿no? No es universalismo, es terraplanismo. Ahí es donde nuevamente empieza a haber como un sesgo de análisis por parte de Darío, o no está informado de manera correcta, o simplemente se informó a través de los medios tradicionales que intentan desprestigiar o desviar o desorientar el verdadero análisis, porque es verdad, coincido, no es un simple análisis filosófico el terraplanismo, es mucho más que todo eso. Me encanta hacer filosofía y cuestionarlo todo. Otra cosa es cuando en nombre del terraplanismo lo que se intenta es anular una forma de conocimiento para ser reemplazada por otra, y que detrás de esa otra se anuden y se enhebren derivaciones sociales e institucionales concretas. O sea, bueno, básicamente le está explicándolo al revés. Lo que viene a hacer el terraplanismo es a poner las cosas en su lugar. Exacto. A la ciencia lo que es la ciencia, a la religión lo que es de la religión, al arte lo que es del arte. El oscurantismo es el del heliocentrismo. Eso es lo que debería terminar de masticar, porque la metodología la tiene. Los conceptos los tiene clarísimos. Ahora, lo único que tiene que hacer es cambiar en su frase la palabra terraplanismo, poner heliocentrismo, y desde ese axioma, desde esa premisa, volver a analizar lo que dijo. Porque lo único que hace el terraplanismo es decir, esto del ámbito de la ciencia, no me digas que sabés lo que pasó 5 segundos después de que estalló el Big Bang. Eso es de la religión. Se expandió, maestro. Eso es lo que hace el terraplanismo. Poner en su lugar a los paradigmas. Y después acá hay otra cosa, porque yo sé por dónde lo va a asociar, no sé si viene ahora o después, pero quiero decir, acá empieza esta cuestión de que en nombre del terraplanismo se termina pervirtiendo un montón de otras ciencias y lo va a empezar a unir a lo que hemos visto muchas veces, porque ahora el movimiento anti tanto y el movimiento anti otro y la salud y pipipi,
¿Por qué? Porque se instauró esta idea de que eso es un terraplanismo científico, terraplanismo político. No, y no es nada que ver. Ahora, hay un colectivo de gente que cuestiona, por ejemplo, el tema del aborto. Y cuando empieza a cuestionar el tema del aborto, y pasa lo mismo, que pareciera ser una cuestión pura y meramente biológica, ¿de qué se termina enterando? De la mafia de la industria del aborto. Se empieza a enterar de que le mintieron la medicina, que le mintió la farmacia, que le mintieron los paradigmas de esa ciencia, y empezó todo con un cuestionamiento biológico de, a ver, nos ponemos de acuerdo cuándo se considera esto vida o no vida, pero te terminás enterando de toda esa politización de la batalla en la calle, como diría Rafa, y entonces te volvés un conspiranoico. Y claro, y si vos empezás, si esa persona, por una cuestión biológica, empieza a darse cuenta que le mintieron en un montón de cosas y empieza a tirarle el hilo, va a terminar llegando al terraplanismo. Obviamente. Pero también sucede desde otros paradigmas. Podríamos irnos incluso hasta la ufología, si uno quiere. Y claro, es lógico, porque el terraplanismo lo que tiene es que una forma geométrica termina transformándose en un análisis pura y exclusivamente cosmológico de la razón de nuestra existencia. El terraplanismo se queda corto en estos términos, porque el terraplanismo es lo mismo que el tema del aborto. Es un problema geométrico que te termina metiendo en el quilombo holístico de todo, de la razón de nuestra existencia. Entonces podríamos llamarlo existencialismo, si queríamos decirlo, en su completitud, por así decirlo. Y acá es donde viene la asociación por desinformación de Darío, por desconocimiento o por obra. Y un poco por hombre de paja, no lo vamos a eximir de eso. Exactamente, o por obra explícita de decir hay que sacar esto de la palestra o hay que seguir asociándolo con el mal, ¿no? Por así Digamos, decirlo. no es un fabricante de mermelada, no se va a llevar esa nota, pero hay un poco de Bueno, pero de pará, hombre de paja. hay que meter una categoría porque así requiere este análisis de sujeto. Sí, tenés razón. Entonces, Lo que pasa es que solamente la podemos analizar con la categoría fundamentos filosóficos, porque el resto no se metió con cuestiones técnicas. Pero bueno, es la que le tocó. Claro, bueno, exactamente, no se metió con cuestiones técnicas porque no está en su rama y no quiso ni siquiera abordarlo, pero justamente a aquellos que de alguna manera proponen esta batalla contra nuestra cosmología, pero no desde el argumento de justamente técnicas científicas, sino desde las filosóficas, tiene que también tener una categoría. Yo creo que tengo una categoría para él. A ver, yo creo que él es un sujeto cultural tecnocientífico, como él mismo se definió. Mejor dicho, como él mismo definió el paradigma donde él vive y el que no se puede abstraer para entender cuáles son las consecuencias que tiene no despegarse de esos Exacto. axiomas que él no está dispuesto a recorrer. Yo diría que es un sujeto cultural tecnocientífico. Sí, porque desde esa categoría lo que él hace es agregar o suponer o hacer juicios de valor sobre la ciencia por fuera de la ciencia, estando fuera. Bien, me gusta esa categoría. ¿Por qué? Porque él tocó más que nada el aspecto filosófico ontológico. No abordó, bueno, el epistemológico lo empezó a desarrollar, ¿no? Podría decirse desde su concepto, por así decirlo, pero obviamente no lo hemos escuchado esbozar dentro de nuestro checklist nada que tenga que ver por qué descartar el análisis geométrico de la Tierra desde el punto de vista terraplanista. Y ahí también está un poquito su error, ¿no? O sea, abordar al terraplanismo... Quizás su paja, como él dijo. Su paja, exactamente. O sea, él toma el terraplanismo no por lo que realmente es, que es un estudio geométrico del mundo en el que vivimos, sino como una especie de egregor leviatanístico social, simplemente, ligado a cuestiones sociales, ¿no? De cuando vos querés desprestigiar a la ciencia en distintos ámbitos, por así decirlo. Y en realidad nada que ver. En realidad es simplemente una cuestión mera geométrica. Entonces se lleva a la categoría nueva, que después la voy a anotar en la lista que ya habíamos hecho. ¿Cómo dijiste? Sujeto cultural tecnocientífico. Bueno, es que la única forma de pelearse con el terraplanismo es envolviéndolo en paja. Sí. Es una categoría, es una buena categoría, ¿eh? Yo creo que está en un buen nivel. Me parece que estaría... Sí. Qué lindo sería poder tener una poder charla, poder charlar con Darío y tener un buen sofismo
Porque él sí le creo que le interesa, que es curioso, no como la otra mamarracho. El tema es que no sé si, pues nosotros somos triperos, sería el clásico, ¿viste? Sería O muy sea, interesante. Sería muy interesante. Yo lo único que voy a decir que no me creo, es que siendo platense, siendo pincha y habiendo nombrado la palabra terraplanista, no nos conozca. yo creo que puede no conocernos, qué sé yo, tampoco somos Lennon y McCartney, ¿no? Pero No, pero Darío, Yo doy. perdón, Fede, Darío es muy amigo de de Pawlowski, de Germán Pawlowski, que ha estado varias veces con Gastón Pauls. Hay una íntima relación, maestro. En algún momento, yo no sé, perdón que te descalifique un cachitito, Rafa, pero a Iru Landucci debe haber escuchado. pues seguramente, sí. No sé si un Rafa Currado todavía, pero estaría bueno que lo haga. Y te repito, no quiero pecar de subirme a ningún caballo. Arrogante. De arrogante, pero quiero decir, digo Iru Landucci por el hecho de lo que fue ese nombre en los medios y haber estado varias veces con Gastón Pauls y etcétera. Y él nombra acá terraplanismo. Darío, Entonces estás ya sí. invitado a NUR para todos. Maestros, yo me tengo que retirar. Adelante, retírese, yo también. Si Darío quiere venir a hablar de esto, puede, y si no, con Fede hacemos unos freestyle y le improvisamos un poco a ver quién la tiene más lunga. Dale, maestro. Che, nada, agradecerles, como siempre. Los espero en el canal. Fede, maestro, un placer haberme cruzado. Hace mucho que tenía ganas de compartir un rato con vos al aire. Sí, yo también. Y bueno, seguimos, ¿no? En estos análisis, maestro. Sí. Totalmente, Rafita. Yo también voy a darle un cierre a este directo. Gracias por haberte acercado y por haber propuesto este hermoso directo. Retírese con total calma. Un abrazo grande a todos y a los que están en el chat también. Lo que también. cerramos con nuestro paradigma futbolístico. Faltan 5 minutos para terminar el partido. El DT a propósito lo saca Rafa, la gente lo aplaude. Y termina el partido, obviamente, con la victoria. Y bueno, lo trabajamos la semana, pero la figura fue el equipo. Gracias a vos. Listo. Hasta luego, maestro. Se fue ahí Francesco Totti. No, porque estaría bueno tener un Darío aquí con nosotros, dado que incluso me acuerdo que Rodrigo Ferrari Núñez había presentado en la conferencia de antropología mundial y sociología en Estocolmo en el 2018 el movimiento de por qué el terraplanismo en el siglo XXI, ¿no? Y no simplemente como tomándoselo muy a la ligera como tal vez muchos se lo toman, sino realmente haciendo un estudio sociológico y antropológico de este movimiento. Sí. No, yo lo que iba a decir es que doy por descontado que te conoce. Él está en esto. Es imposible que no haya llegado de alguna u otra forma al tema y NUR es el canal. Ojalá que se si la van a seguir fragmentando para analizar, yo me comprometo, yo justo había llegado, me enteré sobre la marcha del tema, de voy a tomar apuntes, me gustaría verla antes, para citarla con algunas cositas de teoría que tengo, que se me fueron ocurriendo. Mirá, y otra cosa que me comprometo es que podemos ver si lo podemos traer a Darío. Sería interesante, maestro. Sí, yo creo que lo voy a ver si puedo. Aunque sea que le llegue la invitación de manera muy respetuosa. Sí. Sería muy interesante. Sí. Mirá, si te comprometés a lo primero que dijiste, que bueno, ya diste la palabra, después no hay problema de tiempo, estaría bueno, lo retomamos desde el punto que sea necesario y volvemos a hacer un poquito más de análisis, sería interesante. Sí, porque me gustaría tomar apuntes, verla y tomar apuntes. Dale, y lo complementamos con lo que tiene Rafa y volvemos a hacer un directo, porque de acá también surgen muchas cosas. Fíjate que lo que charlamos desde el principio, lo que iba a ser simplemente un análisis de esta charla, se retomaron muchos conceptos, se mostró varios datos y de alguna manera volvieron a aflorar algunas cosas que habían estado ahí guardadas en el cajón. Para eso sirven esta clase de directos, así que acepto tu compromiso sin ninguna demanda temporal, pero lo antes posible, maestro. Bien. Sí, eso cuando quieras yo ya hoy mismo sé que la voy a ver la charla. Si lo tenés hoy mismo, Rafa lo tiene, en 2 días lo podemos hacer. Perfecto. Bueno, maestro, ¿y gracias. La parte que queda es la mitad? ¿Llegamos a la mitad? Llegamos a los 14 minutos en realidad. Bien. Llegamos a los 14 minutos. Era la mitad del momento en el que él se pone a hablar del terraplanismo. Exactamente.
Bueno, maestro, un placer volverte a haber tenido aquí. Para aquellos que no lo conocían, con Fede hicimos un directo muy bueno que se llamaba La estética de las... No, ¿cómo le habíamos puesto de título, te acordás? Al servicio de la ciencia y la astrofísica. Exactamente, La estética al servicio de la ciencia y la astrofísica está aquí en este mismo canal, así que si quieren búsquenlo, lo voy a poner en la caja de comentarios. Un muy buen directo hecho con un PowerPoint que había hecho Fede, un gran analista. Fede lo conocí en una de las reuniones que organizó Natalia en el Parque Sarmiento, si no me equivoco, en persona, ¿no? Lo conocí ahí físicamente hablando, pero un grosso, la verdad que es un tipo que tiene un conocimiento exquisito para compartir, así que te agradezco que siempre estés ahí a la disposición. Le tiré un mensaje así sobre la marcha, maestro, pues cambiate que salís a la cancha, y acá estaba. Así que gracias, Fede, por haberte acercado una vez más acá a NUR para Todos. No, gracias a vos, eso siempre agradezco tu generosidad por el espacio y vamos a hacer algo, voy a preparar algo para... Pues está bien, yo por ahí soy un poco más desprolijo que Rafa, todos somos más desprolijos que Rafa, o nadie es más prolijo que Rafa. Podría pero ser, bueno, podría ser. Estéticamente, o esa verborragia que tenemos la podemos ir orientando desde varias perspectivas para darle más brillo. Dale, maestro, sí, perfecto. Y aparte de nada, usted se puede autoinvitar cuando quiera. Simplemente golpea la puerta, muestra el PowerPoint y entra. Ese es el password. Bien. Y aparte creo que todos estamos disfrutando mucho estas sagas, si se quiere, de los sujetos de estudio. Sí, fue un invento o una creación del señor Rafael Gurrao, y la verdad que las que venimos llevando, independientemente de los idas y vueltas, se hacen bastante interesantes. Este directo duró mucho más de lo que yo y que Rafa pensábamos, pero bueno, lo cortamos acá. Dejen su like, suscríbanse, recuerden, para todos aquellos, muchas gracias nuevamente a María Banca Analizadora, que dice: recuerden, somos el creador, director y actor de este reino hermoso, todo es nuestro, somos el centro porque lo hemos creado. Gracias por tanta luz a Irú y sus colaboradores, muchas gracias, María. Recuerden, nptmedia.tv, ya está subido el último video con Robert Martínez, y el resto ya lo conocen y lo podrán encontrar en la caja de comentarios. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video programa. Un saludo gigante, Fede, y hasta la próxima.